Conquista del multiverso. Surgimiento del Imperio Saiyan. Capítulo 166. Cuarto hermano Makarov acaba de regresar de la ardua reunión en el Consejo Mágico. Incluso tuvo que informar a todos los demás maestros del gremio de la decisión del Consejo. Regresó y encontró al gremio tan rebelde como siempre. Desde cuando eso se convirtió en un hábito, suspiró. Sin Erza aquí. Son aún más salvajes. Natsu luchando contra Grey, Api volando por todos lados. Laxus actúa alto y poderoso y pasa por alto a todos desde arriba. Como el imbécil que alguna vez fue. Makarov tenía demasiado en qué pensar como para prestar atención a sus bromas. Luego preguntó, una chica de pelo blanco. Ella está fuera, dijo que tenía algunas cosas que arreglar. Jeje, Makarov suspiró. Ni siquiera Mira estaba aquí. Esto fue malo. Piensa positivamente, al menos Erza debería regresar pronto. Cuando estaba a punto de morir, el desastre y... sintió una poderosa sensación de peligro. Al mismo tiempo Laxus y Mistogan también lo sintieron. Makarov se levantó inmediatamente y se le erizaron todos los pelos de la piel. Este era el temor que sentía en este momento. La presión parecía abrumadora, no se sentía así en mucho tiempo y... la tensión llenó el aire. El segundo en aparecer rápidamente fue Hildarts. Sí, de hecho, este fue uno de los raros períodos de tiempo en los que Hildarts estuvo en el gremio. Y ya estaba haciendo preparativos para realizar la búsqueda de los 100 años. Poco a poco los otros miembros del gremio también lo sintieron. Natsu y Api fueron los últimos en detenerse también. Todos los magos dejaron lo que estaban haciendo, mientras los sonidos de pasos llenaban todo el edificio. Aparecieron dos siluetas delgadas pero bien tonificadas. Su cabello era largo, oscuro e incluso sedoso. Y a medida que se acercaban, se podían distinguir. Los dos parecían bastante similares, era fácil decir que estaban relacionados. Pero lo que llamó la atención fue su forma poco convencional de vestir. El mayor vestía un caftán oscuro y sombrío, y encima una capa roja, y sobre ella bordada la sigma de un halcón rojo. Era simple, pero todas las telas parecían extremadamente caras. El segundo, era el más joven y guapo de los dos. Incluso para los estándares de Heartland y Fairy Tail, su belleza era incomparable. Su cabello largo y su rostro de rasgos finos eran incluso un poco femeninos, pero combinaban con su aura peligrosa. Estaba adornado con una prenda de color rojo sangre. Y encima una capa de color rojo oscuro. Había un profundo carisma y encanto en su comportamiento. Los dos parecían las caras opuestas de una sola moneda. Uno parecía dominante y salvaje, el otro parecía sabio y elegante. Sin embargo, de alguna manera, más que cualquier otra cosa, eran los que más se parecían entre sí. Sí, de hecho, la vestimenta del Imperio Atleasiano era bastante peculiar en Heartland. Es bastante llamativo y extremadamente raro de encontrar. Pero el Guildmaster ya lo vio hoy. Solo el Gran Visir iba vestido así. Esto solo podría significar una cosa. Los dos marcharon, se acercaron a los asientos vacíos y se sentaron casualmente. La tensión no hizo más que aumentar. Todos los miembros tensaron sus nervios. Makarov el primero. Pero lo que sucedió fue algo que estuvo muy fuera de sus expectativas. Sus ojos oscuros ignoraron a todos los magos presentes aquí como si fueran aire, antes de aterrizar en un tímido chico de pelo blanco. Inmediatamente, sus ojos brillaron con una luz compleja. Ambos recordaron simultáneamente un querido recuerdo suyo. Después, comenzando su conquista, cuando vagaban por el mundo shinobi. Una noche, cuando los tres se acostaron, en el suelo del campo de batalla. El emperador, de repente se levantó y sonrió estúpidamente mientras miraba a los dos jóvenes maduros en los que ahora se convirtieron. Jejeje, os habéis convertido en hombres tan buenos. Es posible que tu hermano mayor tenga que empezar a buscar novias para ti más temprano que tarde. Respondió Izuna, un poco avergonzado. Aniki. ¿Por qué siempre sigues diciendo eso? Madara solo gruñó, ya acostumbrado a las payasadas de esta extraña persona. El emperador entonces suspiró al cielo. En realidad, Elfman también está envejeciendo. Es posible que también tenga que empezar a buscar uno para él pronto. Parecía estar pensando en un asunto de suma importancia. Will Evergreen, realmente lo hará. Ambos se sorprendieron ante la mención de otro nombre, dijeron ambos al mismo tiempo. Marek, que escuchó la pregunta, solo respondió casualmente. Él es nuestro hermano menor, por supuesto, ambos se levantaron sorprendidos. Tenemos otro hermano. ¿Desde cuándo? Marek sonrió con profundo afecto en sus ojos.
Oh, nunca hablé de él. Ambos al ver los ojos del emperador se calmaron inmediatamente. Pasé mi infancia con él. El interés de ambos alcanzó su punto máximo. Es testarudo, pero bastante tímido. Pero bajo su timidez había mucho corazón y coraje. Todos los días se esforzaba por ser la persona que aspiraba a ser. Y antes que nada, sentía un gran amor por su familia. Ambos escucharon en silencio. Las palabras del emperador fueron tiernas, anhelantes y nostálgicas. No mostraba este lado de él a menudo. Entonces fue bastante vergonzoso para Madara. Izuna se sentía más cómoda con este tipo de muestra de afecto. Puede que no sea tan talentoso como ustedes dos, pero confío en que le irá bien en el futuro. Ustedes dos deben cuidarlo bien por mí. Izuna respondió, con un tono animado. Por supuesto, Aniki. Él es nuestro hermano pequeño después de todo. Los dos hombres siguieron escudriñando al niño, quien sentía que estaba siendo observado por bestias feroces desde el infierno. Sus piernas comenzaron a tambalearse, e incluso comenzó a hiperventilar. Una pequeña niña de cabello blanco, corrió y abrió los brazos frente a su hermano. ¿Qué intentas hacerle a Nii-chan? Madara, al ver el espectáculo del niño recibiendo el escudo de su hermana pequeña, se molestó. Y finalmente se vio obligado a pronunciar sus primeras palabras. ¿Es así como se supone que debes actuar? ¿Acurrucado detrás de una mujer? El niño que escuchó estas palabras miró hacia arriba una vez más. Los magos que estaban listos para atacar también se calmaron. Makarov y Gildars en particular sabían que algo más profundo estaba sucediendo. ¿Qué clase de hombre actúa así? Lisana estaba confundida pero aún mantenía una actitud tenaz. Deja de insultar, Nii-chan. Por otro lado, estas palabras parecieron ser un detonante para que Elfman, quien de repente reunió coraje, mirara hacia arriba. El aura de los dos hombres era aterradora. Incluso si tuvieran exteriores refinados, era evidente, en su propia existencia, qué clase de seres eran. Gildars habló en su mente. Esos tipos parecen súper peligrosos. Del tipo que come carne y sangre en el desayuno. ¿Cuál es su relación con el Fuboy? Gildars entrecerró los ojos y aflojó su postura. Al menos, no hay absolutamente ninguna intención asesina de su parte. ¿Cuál es su relación con el Fuboy? Gildars entrecerró los ojos y aflojó su postura. Al menos, no hay absolutamente ninguna intención asesina de su parte. Lo mismo estaba pasando por la mente de todos los magos mayores del gremio. Los dos claramente parecían hombres peligrosos, pero mantuvieron una actitud templada. No parecían tener ninguna hostilidad. La frialdad y la altivez eran su temperamento personal. Madara le habló con autoridad al niño. Su voz tenía un poder innegable. Elfman sintió escalofríos por su espalda. Miró a los ojos del hombre. Se armó de valor y avanzó. No te preocupes, Ilisana. Yo tengo esto. Después de todo, un hombre necesita afrontar los desafíos de frente. Al escuchar esas palabras, aparecieron sonrisas en los rostros de ambos monstruos. Madara más que su hermano. Por supuesto, tendría que decírselo a su cara asustada para convencerlos. Pero hagámoslo paso a paso. Al menos no es completamente inútil. Cuando llegó frente a la mesa, tenía un aura débil a su alrededor. Como si fuera a desaparecer bajo tierra al momento siguiente. Esto hizo que el ojo del hermano temblara. ¿Qué es realmente este su hermano? Madara habló estrictamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué miras hacia abajo otra vez? Por otro lado. Izuna le sonrió alegremente, obviamente adoptando otro enfoque. No te preocupes, no estamos aquí para causarte ningún daño. Elfman. Sus palabras hicieron que todos en el gremio se sintieran cómodos. Izuna, como líder masculino, tenía un gran carisma. Y estaba apareciendo aquí. Su tono era amigable y accesible. Inmediatamente el niño se sintió más cómodo. Elfman se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Levantó la cabeza y volvió a mirarlos de cerca. Solo para volver a asustarse inmediatamente. Esos dos, aterradores. De hecho y los Uchiha, aunque son guapos, tienen esta aura peligrosa que nunca parece desvanecerse. Pero aún mantuvo el contacto visual, inmediatamente el chico sin siquiera darse cuenta, corrigió su postura. Bombardea tu pecho. Al niño pareció crecerle un torso adicional del que nunca fue consciente. Mirar hacia el futuro. Madara siguió bombardeándolo con órdenes. Y el chico sudoroso y tenso seguía respondiéndoles con una expresión de impotencia en su rostro.
Estaba a punto de explorar el tipo duro del amor fraternal Uchiha, bajo las órdenes absolutas, siguió modificando su postura en consecuencia, bajo la expresión hipnotizada de los miembros del gremio. ¿Qué diablos está pasando? Tus alumnos también necesitan quedarse quietos. Y finalmente, cuando se veía lo suficientemente bien. Madara suspiró. Bien, tú al menos ahora pareces un ser humano normal. Al escuchar estas palabras, todos los miembros se sintieron mal por el niño. Demasiado duro, demasiado duro. Incluso Erza es un hada frente a este tipo. El amor fraternal Uchiha probablemente era demasiado duro para el gremio Fairy Tail. Nii-san es un poco estricta. Te acostumbrarás a eso con el tiempo. Creo, Izuna suspiró mirando a su hermano mayor. Te lo diré cuando me acostumbre, suspiro. Se dirigió al niño que estaba al borde de las lágrimas. Aquí. Elfman. ¿Podrías sentarte con nosotros, por favor? Las palabras de Izuna contrastaban completamente con el aura que despedía. Incluso su expresión tenía calidez. Elfman asintió y se sentó, dándole una mirada agradecida a Izuna. Frente al aterrador Madara, Izuna parecía un ángel para el niño. Y mientras habla con el hombre estricto. Se sentía extremadamente familiar. Como cuando estoy con Mee-san y Erza-san. Lisana también lo notó, y la confusión en sus ojos solo creció. Izuna habló, la felicidad en su tono era evidente. Dime Elfman. ¿Cómo estás? ¿Estás contento con tu vida en el gremio? Makarov entrecerró profundamente los ojos. Todos los magos lo hicieron. Elfman se inquietó un poco antes de responder. Sí, todos en el gremio son amables y también hay muchos hombres aquí. Madara resopló, el desprecio en su tono era bastante evidente. Pero todavía no decidió comentar sobre las palabras de los hombres. Por supuesto, este desprecio no quedó oculto, pero este no era el momento para eso. Izuna entonces, lo miró intensamente a los ojos. Tenía grandes habilidades interpersonales y a un niño tan joven le resultaría difícil ocultarle algo. Para Izuna, Elfman era un libro abierto. Bien. Dime, ¿hay algo que te molesta? Sus ojos eran acogedores. Y Elfman, desde el principio sintió una extraña conexión con estos dos. Esto lo empujó a abrirse. Últimamente tuve problemas con mi magia, Izuna tenía una mirada inquisitiva. El alma de la bestia, ¿verdad? Todos respiraron profundamente cuando comprendieron. Estos dos tenían una conexión con el niño. Ya sabían de su magia y o tal vez y saben de la magia de todos. Elfman suspiró un poco triste. Parece que no puedo lograr una transformación completa. Oh, ya veo, ¿y en qué son esas bestias en las que estás tratando de transformarte? Tal vez, puedo ayudarte, soy bastante fuerte después de todo, lo dijo en un tono muy alegre. Pero el mago más experimentado sintió escalofríos en la espalda. Podían ver, que este hombre no era muy fuerte. Este tipo probablemente fue una atrocidad como Hildarts. Ante esta pregunta el niño se animó. Oh. Todos ellos son supervarones. También se despertó el interés de Madara. Quizás este nuevo hermano suyo tenía algunas cualidades después de todo, pero, lo que le esperaba era, ahí está la bestia. El hombre lagarto. Todos son súper fuertes y varoniles. También están Sandbeast y Webelion. Pero estoy lejos de alcanzar ese nivel. Al escuchar eso, la expresión de los dos hermanos pareció congelarse e incluso endurecerse. En realidad, parecía como si alguien se hubiera cagado en la cara. Para los demás, esto parecía ambiciones y potencial bastante buenos. Pero para los dos orgullosos hermanos, esto fue como una bofetada magistral. En realidad, desde que nacieron, nunca pensaron que se sentirían tan avergonzados en su vida. Su propio hermano está hablando de Webelion y fucking Lizards, como si fueran un gran problema. Madara incluso sintió que quería enterrarse en el suelo y no volver a aparecer nunca más. Izuna, hombre de experiencia que era, hizo todo lo posible por mantener la compostura. Pero por dentro se sentía igualmente avergonzado. ¿Qué carajo es un hombre león? Hombres lagarto. ¿Qué demonios? ¿Cómo pueden llamarlos bestias? Esas son mascotas domésticas en el reino primordial. ¿Qué pasaría si los genízaros o el pueblo del imperio escucharan eso? ¿Qué clase de tortura sería esa? Los magos notaron que mientras el niño seguía divagando, los rostros de los hermanos se volvieron difíciles de mirar. Izuna detuvo al pequeño, con toda la amabilidad que pudo reunir como hermano mayor. Suficiente, Elfman, suficiente. La reacción de Madara fue más temperamental. Transformación parcial, habilidades tan débiles, esto es demasiado decepcionante.
El niño miró hacia abajo, un poco entristecido por las palabras del hombre. De alguna manera, su opinión empezó a importarle. Lysana miró al niño. Hildars, que vio lo triste que estaba el niño, tuvo que intervenir. Oye, ¿no crees que eres un hombre demasiado duro? Solo tiene 13 años. Madara, al escuchar esas palabras, movió sus ojos inmediatamente hacia el hombre. Por supuesto, pensarías eso, ¿no? Sus estándares son evidentemente demasiado bajos. Tu debilidad es tan obvia que me dan ganas de vomitar. Hildars, al oír estas palabras, sonrió provocativamente, un poco cabreado por el desprecio del mariscal. ¿Por qué no vienes y lo intentas? Cuando estaba a punto de responder, fue detenido por el maestro del gremio. Hildars, no hagamos nada precipitado. Hildars solo tuvo que echarle un vistazo al anciano antes de darse cuenta de que se trataba de un asunto mucho más importante de lo que parecía. Madara solo sonrió, pero aún así no hizo nada. Izuna miró al pequeño Elfman. Y suspiró. Madara se levantó y miró por encima del hombro al chico. Izuna también se levantó. Elfman miró al misterioso hombre vacilante. ¿Qué debe hacer? Sabía que parecían personas peligrosas. Pero se sentía extrañamente en paz y seguro con ellos. Y también sentía que, sin importar lo que pasara, ahí podrían enfrentarlo y de la manera más varonil posible. Solo había otro hombre que lo hacía sentir así. Sintió un poco de dolor en el corazón al pensar en él. No. Nii-chan. No te vayas. Izuna lo miró fijamente, reconociéndolos. Izuna tenía cierto respeto por los hombres talentosos. En este mundo, y este mago era uno de los pocos genios en el mundo. Aún así, él no era ciudadano del Imperio Atleasiano, por lo que la respuesta aún sonaba distante. Este es un asunto privado. No concierne a tu gremio de ninguna manera. ¿Todavía es miembro del gremio? No merecemos una explicación. La última pregunta pareció disparar los hilos de Izuna. Como su buen humor ahora estaba arruinado. ¿Maltratar? ¿Crees que soy como tú? Hildars entrecerró los ojos. Hasta donde yo sé, no soy yo quien ignora tontamente que tengo una hija delante de mis narices. Izuna solo sonrió mientras se giraba, sus ojos, hacia una pequeña niña sorprendida. Al ver la tristeza en los ojos de la niña, de repente recordó cierto asunto. Además, no te molestes con la búsqueda de los 100 años. Makarov fue inmediatamente activado. ¿Cómo es eso posible? Ha estado sucediendo durante 100 años, ¿y qué? Todo lo que una vez comenzó tiene que terminar. La misión en realidad consistía en sellar los 5 dragones en el continente Gilitina. Y el mago que encargó la misión incluso se unió a nosotros. Hildars respondió crudamente, con un poco de solemnidad en su voz. ¿A qué te refieres cuando dices nosotros? La atmósfera de repente se tensó un poco. Aún así, Izuna se mostró indiferente, incluso un poco divertido. ¿Cómo podrían entender estas pequeñas hormigas incluso si explicara de dónde viene? Miró al joven Hildars. Él alguna vez fue así, un genio poderoso, pero ignorante. Hildars habría terminado con un brazo roto. Y habría terminado muerto, de la mano de los débiles a los que acabó cuando aún era humano. El talento, por sí solo nunca es suficiente. Izuna se rió mientras miraba a Makarov. Creo que tu maestro ya tiene una idea. Inmediatamente ante la mención de dragones. Un joven se levantó. Dragones. ¿Viste dragones reales? Izuna miró a un niño ardiente de cabello rosado. Él respondió con calma. ¿Uno de ellos se llama Ignel? Tenía esperanza en sus ojos. Pero inmediatamente se sintió decepcionado. Aún así Natsu mantenía un fuego insaciable en sus ojos. ¿Tienes una idea de dónde podría estar el dragón de fuego Ignel? Izuna, que estaba de buen humor después de encontrarse con su hermano, respondió. No sé nada de eso, pequeño demonio. Pero, sus ojos entonces tenían un brillo agudo y una sonrisa maliciosa y burlona mientras miraban al chico, pero no solo al chico. Él podría estar más cerca de ti de lo que piensas. Entonces Madara se giró, sus ojos fríos e indiferentes por primera vez hacia el viejo maestro. Ya que te encargaste de él y de los demás. Puedes venir si quieres. Al menos puedo concederte este favor, Makarov Dregar. Makarov devolvió la mirada a los ojos abisales del Marshal. Sus ojos tenían un brillo frío y metálico, como si contemplara el mundo con absoluto desdén. Suspiró mientras daba los primeros pasos. Le preguntó a Hildars. Hildars asintió profundamente, con una pregunta desgarradora en su corazón. Oculta, a la vista de todos, una niña sollozaba en silencio. Los 4 marcharon un rato hasta llegar a una región desierta, cerca de Magnolia. El ambiente era solemne. Estos dos lo impusieron.
Makarov ya sabía de dónde venían esas personas. Pero no sabía por qué estaban a sus puertas. Esto podría incluso afectar la seguridad del gremio. Por eso lo siguió. Porque sabía y si esos dos querían problemas y ni siquiera Fairy Art podría ser suficiente para enfrentarlos. Viendo su actitud cooperativa, el dúo tuvo una impresión bastante buena del anciano. Es un anciano sabio. Él sabe que no es invencible. Izuna es lamentablemente débil pero conoce su lugar Madara. Por supuesto, buena impresión era un término amplio con diferentes connotaciones entre Izuna y Madara. Avanzaron hasta salir de Magnolia. En una llanura verde desierta. Madara e Izuna se sentaron en una colina verde y miraron al niño. Izuna fue el primero en hablar. De repente, un aura solemne llenó el lugar. Debes tener muchas preguntas, Elfman. Puedes hacerlas ahora. Makarov mantuvo su atención al máximo. Algunas noticias sensatas estaban a punto de revelarse. Desde el principio, desde antes en el consejo. Él lo notó y la actitud del gran visir. Makarov era un anciano astuto, por lo que sabía que algo estaba pasando desde el consejo. El acto del gran visir convenció a todos los demás miembros del consejo. Pero a Makarov le parecía más bien que el imperio estaba concediendo amnistía a Ishgar que cualquier otra cosa. La magia de este mundo es demasiado cruda. El visir, en lo más profundo de su mente, parecía despreciar a todos los magos presentes allí. No como organización, pero más aún, despreciarlos como magos. Pero para él este no era el caso. Frente a él, el primer visir se mostraba cordial, algo respetuoso. El Marshal también tenía el mismo tipo de viva. Él no lo quería. Pero Makarov ya tiene una corazonada. Había cierta relación entre el nuevo país establecido, conocido como el Imperio Atleasiano y Fairy Tail. Y Elfman parecía estar en el meollo del asunto. Estaba planeando investigarlo más tarde, pero podría revelarse ahora. Elfman vaciló un poco antes de decir, ¿por qué estás tan interesado en mí? Ya veo, esta es una buena pregunta. Miró al chico antes de responder con una sonrisa feliz. Es porque nosotros tres somos hermanos. Elfman tenía una mirada extraña. Makarov estaba aún más sorprendido. Elfman se sintió un poco perdido y respondió. Tú, debes confundirte con alguien más, después de todo, solo tengo dos hermanas. De eso también estaba bastante seguro Makarov. Pero los dos no reaccionaron del todo, y Izuna incluso lo encontró divertido. Oh, entonces, al crecer, no tuviste hermanos mayores. Los ojos de Makarov se entrecerraron. Diciendo esto, los ojos de Elfman inmediatamente ganaron en intensidad. Makarov entrecerró los ojos, sorprendido por la respuesta de Elfman. Izuna se rió de su reacción. Nosotros también somos sus hermanos. Nos gusta que lo hayas estado siguiendo desde nuestra infancia. Makarov se sobresaltó de inmediato y Elfman dijo lo que pensaba. Pero Maniki apenas tenía la edad de Erza cuando se fue. Izuna sonrió y explicó pacientemente. Es bastante difícil de explicar. Pero digamos que es una dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo entre los mundos es todo un misterio. Incluso si solo pasó un año en este mundo. Este no es necesariamente el caso para nuestro hermano mayor. Makarov entrecerró los ojos. Así que, después de todo, ¿era cierto? Todos vinieron de otro mundo. A Elfman le brillaban los ojos. Entonces dime. ¿Dónde está Aniki? Erza y Nee-san realmente lo extrañan mucho. Erza-chan. Mira-chan también. Fairy Tail tenía la costumbre de no preguntar sobre el pasado de las personas. Por supuesto, el maestro también siguió esta regla. Izuna sonrió irónicamente. Aniki no está en este mundo por ahora. Él también te extraña. Pero está bastante ocupado. No querían contarle sobre su estado actual. No hay necesidad de preocupar a un niño tan pequeño por nada. Madara respondió con calma, mientras anunciaba palabras dominantes. Él es un emperador poderoso y poderoso. Gobierna numerosos mundos y está en la cima de la existencia. Incluso hubo un poco de orgullo en su discurso. Por supuesto, él nunca diría esto delante de Marek incluso si tuviera que morir. Habló casualmente. Sin embargo, estos mundos fueron como un trueno en el corazón de Makarov. ¿Qué quieres decir, el momento en que esa gente cayó en el continente norte? Solo había un mundo en su boca. Que su simple nombre parecía conmover a cientos de miles de soldados. Y cuyo poder es incompletamente incalculable. El hombre era venerado por su pueblo incluso más que el emperador Springan, del Imperio Álvarez. Makarov sintió que se le helaba la espalda.
Él no había anticipado tal desarrollo. ¿Me estás diciendo, Elfman es considerado el hermano menor del emperador? ¿Esto es malo? Madara continuó, su tono rebosante de sed de sangre épica. Nosotros, como sus hermanos, nos mantenemos firmes y le ayudamos mientras aplasta a sus enemigos. El maestro del gremio se dio cuenta. Es posible que estas personas no les sean hostiles. Sin embargo, y no son personas con las que deban entrometerse. Elfman sintió que su corazón latía con fuerza, al recordar al pequeño niño, que afirmaba ser emperador todos los días. Manity, ya realizó su sueño. Elfman estaba asombrado al mirar a esas figuras prominentes. Las similitudes entre el temperamento de este hombre y el de su hermano eran legión. Fue entonces cuando se encontró, sintiéndose, excluido, estaban todos y tan lejos de él y parecía una broma de mal gusto. En su frustración, dijo lo que pensaba. Yo también quiero estar del lado de Anity. Los ojos de Madara se entrecerraron, pero sus palabras no fueron agradables para los oídos. Tú. Con tu fuerza actual, incluso si Marek lo permitiera. Me opondré a ello. Conocía a su hermano mayor y sabía que tiende a malcriar un poco a sus seres queridos. Por eso quería ser el primero en conocerlo. La expresión de Elfman se congeló en su lugar. Madara continuó. La realidad es que, con la cantidad de poder y tu potencial actual, nunca podrás resistir ni siquiera a uno de nuestros soldados más débiles. Incluso después de milenios de entrenamiento. Esta es la verdad innegable. Elfman miró hacia abajo con lástima. Makarov respiró hondo. Él también lo sintió tristemente. El chiasma, entre los monstruos de la colina y el niño tímido, no se cruzaría ni en 1.000.000 de vidas. Madara suspiró, un poco cabreado por su actitud tímida. El chico miró hacia arriba una vez más. Madara habló casualmente. Dijiste que usas el alma de la bestia, ¿verdad? El mariscal entrecerró los ojos. Sé que aprendiste a usar ki. ¿Por qué lo abandonaste y? Mi hermana se sentía deprimida por su magia, así que para consolarla, Lisana y yo también aprendimos magia del alma. Izuna sonrió amablemente. Él tiene realmente un buen corazón. Para tomar tu elección tan a la ligera, para basar tu futuro en esas cosas, pero en su opinión no estaba totalmente insatisfecho. Después de todo, él también valoraba mucho la hermandad. Madara entrecerró los ojos. ¿No estás interesado en usar ki? Elfman estuvo inquieto un rato. Preferiría usar la misma magia que mis hermanas, y amo el alma de la bestia. Madara suspiró, lamentándose de tener que cuidar de un hermano pequeño tan estúpido. Izuna solo rió irónicamente. El mariscal tuvo, de repente, un brillo agudo en sus ojos. Bien, esperaba que esto sucediera de todos modos. Ya que quieres usar el alma de la bestia, úsala a tu gusto. Elfman quedó inmediatamente emocionado por la aprobación de su hermano mayor. Los ojos de Madara se volvieron fríos una vez más, en realidad eran más fríos desde que llegó. No dejaré que mancilles nuestro nombre con bestias tan débiles. Elfman sintió un poco de miedo ahora. El rostro del hombre frío e indiferente pareció romperse y en algo similar a una sonrisa. Madara mostró una sonrisa malvada, que envió escalofríos incluso a la columna de Izuna. Makarov respiró hondo. Él lo sabía, nunca era una buena señal cuando este tipo de personas sonreían. Si tienes que usar Beast Soul, entonces úsalo en algunas bestias reales. Sacó un pergamino grande. Bajo la mirada de todos. Esos son unos lindos con los que jugaba cuando tenía tu edad. Elfman miró suplicante a Izuna. Izuna rió levemente, entendiendo la intención de su hermano. Pobre, Elfman, no puedo ayudarte esta vez. Suspiró y cuando su hermano era así. Solo una paliza podría detenerlo. Y no correría el riesgo de destruir este mundo al hacerlo. Makarov sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Harán el trabajo por ahora. Luego se mordió el dedo e hizo señales con las manos. Puso su mano sobre el pergamino. Inmediatamente apareció una gran niebla. Como Makarov y Elfman. Sintió que se les hundía el corazón. Poder. Tanto poder. Makarov se paró frente a Elfman. Avisa al gremio también. Sin embargo, el niño no pareció escuchar la súplica del maestro. Él solo miró, mientras la niebla revelaba 9 bestias gigantes. Su fuerza y poder traerían miedo y desolación a cualquiera que alguna vez se atreviera a mirarlos. Su puro poder hace que a los mortales les resulte difícil respirar y provocó el fin del mundo. La personificación de la destrucción y la abominación. Makarov sintió el mismo miedo, más tarde sentiría el encuentro con Agnología. El miedo a que una hormiga conozca a un hombre. Lo más curioso de ellos eran, evidentemente,
Esos estaban esparcidos por el lugar, de hecho fueron ellos. Las 9 bestias del apocalipsis. Las bestias con cola. Elfman sintió lo mismo, era como si estuviera frente al mundo mismo. De repente escuchó una voz dominante. Miró con dificultad, para encontrar encima de aquellas bestias, un hombre de pie, orgulloso, sin poner siquiera estas cosas en sus ojos. Habló estrictamente. ¿A qué tienes miedo? Elfman respiró hondo. Y finalmente avanzó más allá de los Guildmasters, frente a la bestia. Izuna tenía una sonrisa de aprobación. Madara, de pie encima de ellos, le habló a la bestia líder. El viejuno de 9 colas, inmediatamente se inclinó, al igual que las otras aberraciones monstruosas. De una manera casi ceremonial. Esto no dejó ninguna posibilidad de malentendidos para Makarov y Elfman. La roca y la voz poderosa pero humilde de la bestia traen una sensación de poder aplastante y vehemencia al cuerpo de los dos magos. Madara habló solemnemente. Este niño aquí es el hermano de su majestad con el mismo título que nosotros. Inmediatamente ante la mención del emperador, toda la bestia tenía un miedo extremo en sus ojos. Inmediatamente hicieron una reverencia al niño. Elfman fue testigo de esas 9 bestias de poder que pisotearían todo el continente hasta la destrucción en un abrir y cerrar de ojos, inclinándose ante él en reverencia. Makarov también estaba completamente incrédulo. ¿Qué diablos estoy presenciando? Esas bestias tienen una sabiduría profunda y un poder bastante bueno. Tu objetivo por ahora, será usar el alma de la bestia en cada uno de ellos. P. Alma de bestia, en esos. Sí, ese será tu objetivo principal. Para que puedas utilizar el alma de la bestia, necesitarás comprender profundamente y conectarte con cada uno de ellos. Entonces quedarán sellados dentro de ti. ¿Qué? Eso es una locura. Eso podría matarlo. Izuna respondió fríamente, su presencia hostil abrumando al anciano. Makarov, habla cómodamente. ¿O crees que mataríamos a nuestro propio hermano, viejo? Makarov pareció luchar por un momento pero decidió no responder. Esas bestias fueron las que sometieron a los dioses dragón. También aprendieron a convertir su energía en magia. Incluso están en el proceso de crear magia para matar bestias con cola. Izuna finalmente tenía una voz mucho más cálida mientras se dirigía a Elfman. La decisión es tuya. Después de todo tu progreso dependerá de tu propia voluntad. Solo les estamos dando un camino hacia la supremacía. Si no estás lo suficientemente decidido, siempre asumirás los papeles secundarios. También serás presagiado por otros magos mucho más fuertes, y siempre serás un simple espectador cuando personas más fuertes peleen. Elfman parecía al borde de las lágrimas. El descendiente de los dragones, los parientes de otros magos poderosos e incluso aquellos con talento absoluto, como tu hermana mayor. Te dejarán completamente en el polvo. Makarov vio que era demasiado. Esto no es cierto. Nosotros como gremio, nuestros vínculos son nuestra verdadera fuerza. Inmediatamente el maestro del gremio sintió una poderosa presión. De hecho, tus vínculos te hacen más fuerte. ¿Pero estás dispuesto a ser el protegido o el protegido? Sonrió sabiendo las palabras desencadenantes para su hermano. ¿Quieres ser un hombre de verdad? Madara continuó de nuevo. ¿O prefieres permanecer débil y depender de los demás toda tu vida? Makarov tenía un mal presentimiento en su corazón, pero todavía no podía hacer nada al respecto. Lo sabía, sus intervenciones anteriores ya estaban cerca de romper los resultados de los dos hermanos mayores. Elfman apretó el puño con fuerza y luego gritó con todos sus pulmones. Quiero ser lo suficientemente fuerte. Para proteger a todos. El gremio. Mis hermanas. Habló con ardiente determinación en sus ojos. Para poder estar junto a ustedes tres como, al escuchar sus últimas palabras, Izuna sonrió alegremente. Madara recordó las palabras del emperador. Bajo su timidez había mucho corazón y coraje. HMPH. No tengo un hermano pequeño que esté tan dolorosamente débil. Elfman tenía una luz brillante en sus ojos, mientras la determinación aparecía en su rostro. Te lo demostraré. A ustedes tres que soy digno de ser su hermano. Madara tenía una sonrisa secreta, bajo su mirada altiva mientras continuaba. Ustedes 9, séllense. Sí, su excelencia. Los 9 realmente parecían estar esperando esto. El 9 parecía tener una lealtad genuina hacia la corona. Comenzaron a aparecer grabados por todo el cuerpo de Elfman, mientras los 9 monstruos desaparecían de la existencia. Cada uno de ellos está sellado en una parte separada del cuerpo, bien. Izuna le sonrió casualmente al maestro. Maestro del gremio.
Creo que no hace falta decir que lo que pasó hoy, así como nuestras identidades, permanecerán en secreto. Elfman, cuento contigo también. No hables de esto. Especialmente con tus hermanas. Elfman asintió con determinación. Sí. Cuentas conmigo. Los hombres necesitan tener secretos después de todo. Ambos se dieron la vuelta y se fueron. Madara miró por encima del hombro por última vez. En 5 años, Su Majestad y el Imperio entrarán en una guerra devastadora. Eso podría decidir el futuro del multiverso. Makarov respiró hondo al escuchar tal información. ¿El futuro del multiverso? Esos mundos fueron hablados tan casualmente. Aún así conservé tal sensación de pavor. A Makarov se le pone la piel de gallina. En su época, esto probablemente equivaldrá a unos 10 años. Te estaremos esperando allí. En la cúspide del mundo. Una expresión decidida apareció en el rostro del chico. No, y el chico tímido definitivamente se había ido. Él asintió mientras respondía poderosamente. Estaré allí. Es un juramento de hombres. Izuna respondió amablemente. Yo también lo espero con ansias. Tenía una mirada poderosa, que revelaba su verdadera naturaleza arrogante mientras hablaba solemnemente. No te olvides de Elfman, no importa a quién te enfrentes. Ya sea progenitor de dragones. Magos poderosos. Dioses omnipotentes. Eres nuestro orgulloso hermano. El hermano del emperador Saiyajin. Nunca te sientas inferior. Nunca te encojas. Nunca mires hacia abajo. Ambos desaparecieron, al igual que el Elfman de la serie original con ellos. Estas palabras parecían tener magnetismo mientras se grababan en la psique del joven. Forma ahora, en el continente Isgar, nacerá el legendario tercer hermano del emperador Saiyajin. El monstruoso y el mago más poderoso del imperio atleasiano. Y, excluyendo a los distintos reyes, incluido Marek, toda la historia de la dinastía Vega. Su nombre hará temblar a los dioses y los demonios se retirarán. Civilizaciones gloriosas se desmoronarán bajo su poder. Como temblarán los panteones cuando deletreen su nombre. Pero por ahora, él era solo una pequeña semilla. Pero incluso entonces, Makarov pudo ver y que el chico que salió del gremio y el chico que regresaba definitivamente no eran el mismo. El chico tímido, que solo quería pasar sus días al lado de sus hermanas y del gremio, ya desapareció. Sus ojos brillaron, con un brillo profundo que nunca antes había tenido. Makarov, con su experiencia, sabía de qué se trataba. El fuego de la ambición nació en su corazón. ¿Es algo bueno o malo? Solo el tiempo lo dirá. Todo su rostro seguía siendo el mismo, pero había algo en toda su existencia que lo hacía sentir como si estuviera en un nivel completamente diferente. Regresó al gremio. Al menos su timidez ya era cosa del pasado. Su comportamiento también fue algo diferente. Pero en general, todavía parecía el mismo chico. Pero algunos pudieron ver que había algo diferente en el niño. Laxus, como mago de rango S, fue uno de los que pudo ver a través de esta anomalía. No, y fue el rostro pálido y solemne de su abuelo lo que lo hizo enfadarse. Extendió sus pies y le cerró el paso. Hoy Tildelfboy. Esas fueron algunas cosas turbias que sucedieron hace un momento. Elfman se detuvo, un poco sorprendido por esta intervención. Lo siento, pero no puedo decírtelo. Si estás preocupado por el gremio o por mí, entonces tranquilízate. No fue nada peligroso. ¿Podrías por favor apartarte del camino? Laxus se sorprendió por su respuesta directa. Era normal y tranquilo. A diferencia de su yo habitual. Lisana también notó con los ojos muy abiertos lo que estaba sucediendo. Laxus estaba enojado por su actitud. Hoy, ¿no te pedí tu opinión? Elfman, nuevamente, para sorpresa de todos, mantuvo la cabeza tranquila. En realidad, ni siquiera el maestro del gremio lo era. Después de las cosas que vio hoy, habría pocas cosas que pudieran sorprenderlo. Solo se encontró con el silencio. Pero antes de que pudiera terminar su frase, el chico lo miró profundamente a los ojos de Laxus. Pero esos ojos, no eran humanos y los ojos eran de color rojo sangre y carmesí. Un profundo miedo primario invadió la mente del mago. Como el miedo natural a una criatura que se encuentra en el lado inferior de la cadena alimentaria. ¿Podrías por favor apartarte del camino? Las palabras y el tono de Elfman fueron los mismos para todos. Solo Laxus y los Makarov pudieron ver el cambio en el chico. El chico parecía rebosar de salvajismo y sed de sangre. Laxus, para sorpresa de todos, levantó la pierna. Los ojos desaparecieron, como si fueran una ilusión desde el principio. Hizo una reverencia cortés. Avanzó rápidamente y encontró la mirada de su hermana.
No te preocupes. No pasó nada. Estoy bien. Aún así. Oni-chan. Eso fue súper peligroso. Y estaba preocupado por ti. Él sonrió con aire de suficiencia y le acarició ligeramente la cabeza. No te preocupes. Después de todo, soy un hombre. No necesitas preocuparte por mí. Ella solo pisoteó con frustración, pero no respondió. De hecho, parecía estar bien. Estaré en mi habitación. Esta sensación de poder. Lo sintió, era como si su cuerpo rebosara de un poder infinito que podría explotar en cualquier momento. Lo siento, Su Alteza, ese hombre de pelo rubio estaba siendo grosero, no podía tolerar su comportamiento. Elfman se sorprendió por las voces en su cabeza. Ya veo, entonces fuiste tú. Instintivamente supo que era la bestia zorro quien estaba hablando. El que parecía mucho más fuerte que el resto. Por favor, absténgase de hacer esto en el futuro. A nosotros, en el gremio, nos encanta hacernos pasar un mal rato. Como su deseo, Su Alteza. Elfman sonrió alegremente, de hecho era un chico de buen carácter. Las bestias con cola suspiraron, de hecho, fue un cambio de ritmo con respecto a los tres niños. Pero todavía lo sabían, ¿cuánto tiempo le tomaría a este chico convertirse en un monstruo absoluto como sus hermanos? Pensaron que 10 años eran suficientes. Por supuesto, con su sabiduría todos ya acordaron algunos planes. Entonces llamaron a los jóvenes. Elfman lo entendió de inmediato. Entró rápidamente y se sentó a meditar. Inmediatamente volvió a abrir los ojos. Encontrarse en un lugar un tanto oscuro y anaranjado. Frente a él estaban los 9 monstruos poderosos. Todos lo miraron con reverencia. Como si estuvieran sirviendo a su señor superior. ¡Oh, mira lo grandes que son, qué varoniles! El niño, todavía impresionado por estas bestias, tenía estrellas en los ojos y hablaba con dificultad. El zorro de 9 colas fue el primero en responder. Es el mundo mental de todos los Biju. Esto es un lugar puramente en tu subconsciente al que nadie puede acceder. Elfman asintió con chispas en los ojos. Todos ustedes parecen tan poderosos, hermano mayor, dijo que su nombre era Kurama, ¿no es así? El zorro asintió. Él sonrió. Dime todos tus nombres. Así podremos forjar una amistad varonil. Del otro lado, los 2 hermanos mayores estaban en camino, cuando Madara sonrió. Parece que ya se ha puesto en contacto con ellos. Suspiró, como si estuviera un poco molesto. Al menos, no está perdiendo el tiempo. No esperaba que le dieras tus bestias con cola, Mii-san. HMPH. Solo algunas mascotas miserables, ya no sirven de nada, Izuna continuó respondiendo amablemente, pero en broma. ¿Realmente estás seguro? Esas bestias con cola que consumieron los cadáveres de todos los miembros de Otsutsuki que matamos. Incluidos los líderes del clan, en efecto. Esas bestias con cola no eran tan simples como dijo Madara. Su lealtad a la corona y a Madara tampoco surgió de la nada. En los últimos 12 años, estos 9 monstruos han ido creciendo en poder a medida que consumían fruta de chakra tras otra. Como bestias hambrientas. Incluso el más débil de ellos es reinos y reinos por encima de Jumi. Finalmente alcanzando un nivel insondable, donde incluso podrían luchar junto a Madara. No pareció notar los sellos de la bestia con cola. Por ahora, debería centrarse solo en la pequeña parte de su poder que podría ser utilizada por esta versión de su hechizo alma de bestia. Madara suspiró, con un pequeño lamento en su voz. ¿Los hechizos del alma? ¡Qué técnicas tan geniales! Incluso él tenía un poco de admiración en su voz. Un hechizo capaz incluso de hacerte asimilar a un ser 4 o 5 reinos superior, no solo permitió que su hermano lo practicara, sino simplemente por pura bondad. Los propios hechizos del alma eran extremadamente poderosos. En términos de formaciones de hechizos y eficiencia de los hechizos, los magos de este mundo no tienen rival. Qué trágico que esos genios nazcan en este tipo de mundo. Precisamente porque todos los magos están más o menos en el mismo reino. Se prestó menos atención al cultivo del poder del fuego. Y la formación de hechizos se investigó más a fondo. Los hechizos del alma serían un tesoro en ese mundo. Luego levantó la vista, con un poco de emoción en sus ojos. Tarde o temprano, cuando alcance el poder suficiente, empezará a darse cuenta. Que nunca alcanzará nuestro nivel si solo confiara en el conocimiento de este mundo. Izuna estaba deseando que llegara. Madara entrecerró los ojos. Los defectos del sistema mágico de este mundo son demasiados. Este mundo, ¿cómo podrían los magos no darse cuenta? Que hay algo muy malo en su principal sistema de lucha.
El sistema mágico de Heartland era básicamente inutilizable para el Imperio Atlaesiano. Y las razones eran claras. Los niveles de poder estaban por todos lados. Un día un mago puede vencer a otro este mismo mago no puede ni hacerle un rasguño. Quizás en la historia original se entendió como conveniencia de la trama. Que el protagonista siempre pueda completar tareas casi imposibles y que la siguiente tarea siga siendo un desafío. Natsu podría derrotar a Laxus un día y luego ser aplastado por él al día siguiente. Ese es solo un ejemplo. Pero incluso si tales eventos sucedieran para que los héroes triunfaran y había un mundo, leyes y un sistema mágico que permitía que sucedieran tales cosas. En otros mundos, el sistema mágico del mundo donde podría tener lugar una historia como Fairy Tail está completamente fuera de control. En el momento en que la guerra estaba en pleno apogeo en el norte, aquí usaban a sus alumnos y analizaban el trabajo de los magos. Incluso sin conocer tramas futuras, y desde una perspectiva completamente objetiva. Los dos hermanos Uchiha encontraron razones para señalar. No hubo ningún proceso de acumulación de nivel de poder. O estabilización del reino. En el mundo de BZ, hay niveles de poder, luego transformaciones raciales y luego transformaciones divinas. En el mundo de Naruto, hay chakra normal, chakra sabio, chakra Bishulu y chakra de los 6 caminos. En el mundo de One Piece, hay 3 sistemas de lucha con su propio conjunto de progreso. Hay un sentido de jerarquía, incluso si esa jerarquía pudiera ser cuestionada. Hay uno. En Heartland, no existen los niveles de poder jerárquicos. Está tan completamente fuera de lugar que nadie podría decir realmente qué tan poderosa es una persona en un momento determinado. Es completamente circunstancial, como si estuviera impulsado por algún tipo de trama. Esta fue su primera observación. Pero usando sus habilidades, fácilmente llegaron a nuevas conclusiones. Y las verdaderas razones de tales sucesos son el funcionamiento interno del sistema mágico que utiliza todo mago en Heartland. Todos los magos eran como contenedores de energía mágica exterior, los Eteranoi y su poder teóricamente dependería de qué tan grandes sean sus contenedores. ¿Y cuántos contenedores tienen? Los contenedores se denominan orígenes. Parece haber 3 conjuntos de orígenes posibles en el cuerpo del mago. Ahora aquí viene el problema. Los magos de Heartland parecían estar demasiado concentrados en cuán grande era el origen, pero la verdadera variante invisible es, ¿y cuánto eterano o energía mágica contendrá en un momento determinado? La energía mágica es atraída por el cuerpo de los magos con cierta velocidad. Este también es un factor que cambia de mago en mago. Hay un cierto caudal de eterano que ingresa al cuerpo de un mago. Así es como un mago recupera su poder mágico después de cierto tiempo. Algunos parecen ser más favorecidos por eterano que otros, ya que atraen un flujo mucho más rápido de eterano y, al mismo tiempo, tienen contenedores más grandes que otros. Esos son los que en Heartland llaman genios absolutos. Como Erza, Virjane, Gildars y Laxus. Pero la realidad por lo demás es que los caudales normalmente solo son capaces de llenar un porcentaje del contenedor del origen. Ahora y aunque ese flujo es fijo para los magos la mayor parte del tiempo. Esta tasa de flujo de magia es en realidad extremadamente variable. Está influenciado por muchos factores. La magia en Heartland encuentra su origen en la emoción. Entonces, como un imán, acude en masa a emociones poderosas. Su caudal aumenta frenéticamente cuando un mago propenso a profundos arrebatos emocionales se involucra en una pelea. Si es una pelea casual, 1 a 1. La tasa será baja. Si se trata de un combate a muerte, la tasa será mayor. Si está de luto por la muerte de un ser querido, será aún mayor. Si está irritado o siente una emoción genuina desde el fondo de sus corazones, comenzará a acumularse como nunca antes. Por supuesto, hay otras formas de aumentar el flujo de salida, como ingerir eterano o un elemento. Como lo hacen los cazadores de dragones. Así que nos encontramos en la situación actual. Una persona que abrió un origen. Es capaz de luchar seriamente con el 20% de las salidas. O si todas las condiciones para un estallido emocional definitivo están presentes cerca del 80% de su capacidad. Y para las personas extremadamente propensas a los arrebatos emocionales y con magias extremadamente inestables como el fuego, eso se nutre de tales arrebatos. 100% tal vez incluso 120%. La única manera plausible de estabilizar el poder parece abrir otro contenedor. Como hay 2 contenedores para absorber, el flujo aumentará automáticamente. Es por eso que los magos que abrieron el segundo origen tienden a ser más poderosos.
Aquí parece donde aparecen los magos clase S de los mejores gremios. Pero aún así, no es una regla absoluta. Supongamos que un mago con un contenedor tiene un poder que varía entre un mínimo de LV1 a LV6. Un mago con dos orígenes, entonces tiene un poder que varía entre. Y tenga en cuenta que cuanto más se experimenta con un mago, menos propenso es a tener emociones genuinas. Y el flujo de salida necesario para alcanzar LV7 a 12 es completamente enorme. Entonces, ¿qué encontramos finalmente? Un mago engreído y poderoso de dos orígenes, que usa el 50% de su poder y recibe una paliza de un novato de 16 años que está llorando a todo pulmón y usa el 120% de su poder. Finalmente terminamos con un mundo sin un sistema jerárquico claro. Cuando los fuertes pueden ser pisoteados por los débiles y los débiles pueden ser pisoteados por los fuertes. Donde el poder de los vínculos en los gremios es extremadamente importante, porque es un maldito imán mágico. Y lo peor de esto no es solo la inestabilidad de poder que uno ostenta, pero el completo fracaso en alcanzar posibles reinos superiores. Tomemos el ejemplo de los dragones, la especie más fuerte que existe. Los dragones nacen potencias natas. ¿Por qué es eso? 1 y nacen con orígenes gigantes. Y 2 y siempre nacen con una afinidad elemental o mágica. Ignir nació como un dragón de fuego. Significa que las partículas de Eterano Fire son atraídas hacia él como una polilla hacia una llama. Lo que hace que su Magic Outflow esté completamente fuera de las listas. Pero estos dragones lucharon como monstruos durante mucho tiempo, pero al final fueron propiedad de los humanos, ¿por qué? Normalmente, la brecha entre las dos razas no debería crecer con el tiempo. Después de todo, los dragones tienen ventajas monstruosas, ¿por qué no se hicieron más fuertes? Aunque al principio este método de ganar poder puede parecer fácil y bien adaptado. Exactamente porque no hay absolutamente ningún esfuerzo para mantener un origen o atraer un flujo mágico constante. En los reinos superiores y estos dos factores se convertirán en una limitación. ¿Cuántos orígenes más se pueden descubrir? 5, 6, 7 y 100. Incluso entonces y siempre habrá un límite. Un límite a la capacidad superior de un mago o una criatura mágica. 2 es la salida de la magia. Cuando uno alcanza cierto nivel, depender del poder externo se convierte en una carga. Pero digamos incluso que algún monstruo tuviera un monstruoso flujo de magia. Como un imán de Eterano, ¿cuánto Eterano tiene Heartland de una vez a la vez? Si se absorbe todo en un solo lugar y se usa en un hechizo gigante, podría, en el escenario más optimista, hacer estallar una estrella. Existe una limitación inherente a los magos del mundo de Fairy Tail. Los magos talentosos están desperdiciando su potencial y viven en vano. Este sistema de magos es completamente incapaz de alcanzar la cúspide. Un día, Elfman, que tiene mucho más poder que nadie, se dará cuenta de ello. Este será el momento en que el Imperio Atleasiano le será de gran ayuda. Para alcanzar la cima del mundo. Con esto la campaña en el continente Gilitina terminó con un éxito rotundo. Sin ningún daño civil y daños mínimos. Por supuesto, ningún atleasiano sufrió una herida grave, y mucho menos hablar de víctimas. La actitud del imperio hacia los civiles en la guerra ya se ganó un gran apoyo civil. Después de todo, a diferencia del Ishgar más dividido, la Gilitina ya era una entidad unida gobernada por un consejo mágico que también gobernaba como gobierno. Entonces estaban acostumbrados a vivir bajo la hegemonía del gobernante en la sombra. El continente era más un grupo de ciudades autónomas, que obedecían al Consejo Mágico, que un país real. Esta también fue una gran diferencia con Álvarez y el Imperio Atleasian, quienes están completamente centrados en el poder de su emperador. Aún así, existen algunas diferencias importantes. El Imperio Atleasiano será mucho más intrusivo en su gobierno. Y probablemente hacer de todo el continente un pilar para la industria de Magic Tech. La tecnología y el saber hacer se adquirieron del Consejo Mágico y de los diversos dispositivos de producción. Pero proyectos de tan gran escala necesitan ser supervisados por un cuerpo gobernante mágico que tomaría el relevo del Consejo. La ciudadela mágica que el emperador está imaginando es clave para el desarrollo de la región. Probablemente incluso podría construirse en este mundo. Después de todo y no importa cuán defectuoso sea su sistema mágico. La concentración mágica de Heartland es una bendición para todos los magos y magos. Lamentablemente, este tipo de proyectos se hacen realidad. La inclusión del sistema mágico oficial del imperio es una prioridad. Creará una revolución en toda la Tierra.
Y los magos de todos los continentes abandonarán su país y quedarán bajo la tutela del imperio. Incluso en su mundo infantil. Marek nunca pensó en conceder nada a otros países. El imperio está por encima de todo. La atracción de talento es vital. No conquistar Ishgar y ofrecerles la oportunidad de competir por los magos es el mejor compromiso que el emperador podría hacer. El sistema de gremios también se irá por la alcantarilla. El emperador ya tuvo la amarga experiencia de tener sectas en el imperio con Brosía, actuando como si fueran dueñas del lugar. El concepto mismo de gremios es una amenaza a la hegemonía del imperio. Será reemplazado por escuelas o grupos de estudio. Un lugar donde multitud de magos interactúan y viven juntos con el objetivo final de ampliar su conocimiento de la magia. Todas estas escuelas estarán afiliadas a la Ciudadela Mágica. Y los más eminentes, incluso podrían estar afiliados directamente al Palacio Imperial. El modelo de desarrollo ya ha sido pensado por el Consejo. Pero nuevamente la incorporación del sistema mágico y la creación de la Ciudadela Mágica reemplaza todos estos proyectos. Imperio Álvarez. Vistarión. Como el emperador Springan estaba pasando por alto, a toda la nación. Sonrió impotente al notar una enorme nave espacial violeta y blanca acercándose a los cielos de Vistarión. Ya había permitido que el barco surcara los cielos del Imperio Álvarez. Cerezo y Springan mantuvieron una mirada concentrada en la cresta de la nave espacial que se acercaba. A su lado apareció un hombre. El gran visir del Imperio Atlasiano solicita audiencia con el Spriggan 12, Irene Belserion. Imperio Álvarez. Vistarión. Como el emperador Springan estaba pasando por alto, a toda la nación. Sonrió impotente, notando una enorme nave espacial violeta y blanca acercándose a los cielos de Vistarión. Ya había permitido que el barco surcara los cielos del Imperio Álvarez. Cerezo y Springan mantuvieron una mirada concentrada en la cresta de la nave espacial que se acercaba. A su lado apareció un hombre. El gran visir del Imperio Atlasiano solicita audiencia con el Spriggan 12, Irene Belserion. La total incredulidad en la voz del mensajero no podría ser más clara. También permitió que el emperador Springan estuviera presente. Ceres entrecerró los ojos. De hecho, fue como se esperaba. Suspiró y respondió con frialdad. No filtren esta información a nadie de los Spriggan 12. Pueden hacer algo estúpido que podría poner en peligro a todo el país. Además, dales la orden de no abandonar su cuartel general. El mensajero quedó estupefacto por la tranquila reacción del emperador ante esta ofensa. Llame a Irene aquí. Accederemos a su solicitud. Ceres era sabio y más que nadie conocía sus límites, y lo sabía, a diferencia de lo que otros afirman que es. No era invencible ni omnisciente. La impotencia ha dominado toda su vida. Y hoy volvió a tener ganas de hacerlo. Como la única entidad en el mundo que tiene la estimación más clara del poder del Imperio Adleasiano. Tenía amargura y esperanza en su corazón al mismo tiempo. El mensajero desapareció. Mientras Ceres observaba la nave espacial morada y blanca descender frente a su palacio. Incluso sus ojos, que veían a través de casi cualquier cosa en el mundo, no podían ver a través de los misterios tecnológicos detrás de la nave de tales naves. Señalando claramente de antemano su punto de aterrizaje, la nave espacial descendió a tierra. La población ya se agolpaba alrededor del barco, con los ojos llenos de curiosidad. Pero solo se les podía mantener a distancia. La puerta de la nave espacial se abrió. Y 20 Saiyan con Monster Hunter Armor formaron dos filas militares. Sus ojos, llenos de una sensación de reverencia. El protagonista anunció al mundo. He aquí. Su Alteza el Gran Visir. Lelouch Big Britannia. Inmediatamente, los 20 poderosos Saiyajin levantaron sus espadas en el aire. Como muestra de respeto. Ante este anuncio, apareció un joven esbelto pero apuesto. Los Springan a quienes se les prohibió salir utilizaron sus propios métodos de investigación. El joven de cabello oscuro vestía ropa lujosa, digna del rey más rico. A su lado una joven de cabello rosado lo acompañaba como siempre lo hacía. El hombre tenía una sonrisa plasmada en su rostro. Su mirada púrpura parecía tener el poder de dominar los cielos mismos. Marchó lentamente, pero con determinación. Irene, que ya se enteró de la noticia, entró en la sala del trono de Ceres. No olvidó las palabras del emperador Springan. Dijo que yo estaba relacionado con este imperio, ¿cómo es eso? ¿Tienen algo que ver con Dragonov? Ceres entrecerró los ojos mientras intentaba ver a través del hombre que avanzaba. Esto fue lo que le dijeron sus interminables años de experiencia. Puede que no sea fuerte físicamente.
Pero su comportamiento lo decía todo. Él no estaba aquí para que lo presionaran. Parecía poseer el carisma infinito que solo poseen los grandes gobernantes. Sin embargo, ¿él es solo un visir? Siguió su camino, bajo la mirada de todos. Los soldados lo siguieron, como sus más fieles guardias. La sensación de poder que emana de ellos, exhibida con vehemencia. Irene miró al joven, y tenía preguntas e interrogatorios por toda su cabeza, luego miró al mago oscuro que todavía parecía mantener un semblante tranquilo pero de alguna manera difícil. Su mirada era compleja pero enfocada. Irene sabía que el hecho de que fuera ella quien también entregara la solicitud de audiencia, y no el emperador, era un grave acto de falta de respeto. Después de todo, ella sirvió al emperador. Aún así, Ceres parecía no darle importancia. En realidad, en lo más profundo de su corazón, sabía que el emperador no pensaba nada en su posición. Es solo una forma de reunir suficiente poder para el festival del Rey Dragón. Y obtener el corazón de Hada, pero incluso eso, la última vez, su majestad, incluso dijo. Ese Fairy Tail y el Fairy Heart ahora eran intocables. ¿Qué se supone que significa eso? Desde hace un año, el comportamiento del mago oscuro comenzó a cambiar. Su desinterés por los asuntos del imperio creció. Como si sintiera que ya no tenía importancia para él. Ceres, al ver su mirada inquisitiva, suspiró. Desde que vinieron aquí, lo sabrás de todos modos. Finalmente se abrió la puerta al salón del trono. Y el visir irrumpió. Tenía una sonrisa encantadora, que exudaba una mezcla entre astucia y nobleza. Avanzó, sus ojos, sin aterrizar ni una sola vez en el mago oscuro, sino en la mujer de pelo escarlata. Irene sintió que la mirada del visir no parecía contener ningún tipo de hostilidad o incluso una sensación básica de sana aprensión. No, esta era una mirada cargada de buena voluntad. Algo que una fuerza externa no debería tener. Tenía una sonrisa encantadora, que incluso podía encender el corazón de la mujer más fría. Irene sintió que las circunstancias eran cada vez más difíciles de creer. El hombre se acercó al mago casualmente e hizo una reverencia extremadamente educada. Nuestra reunión está muy retrasada, Su Alteza. Irene respondió casualmente. Oh, un gran visir como Su Alteza, no debería lanzar esas palabras casualmente. Lelouch no se quedó atrás. Tendré estas palabras en mente. Reina Belserion. Ha pasado un tiempo desde que me abordaron como tal. Después de todo, Dragonoth ya no existe. El gran visir respondió con su lengua simplista. Es raro que una reina sobreviva a su propio reino. Él la miró profundamente a los ojos. Irene pudo detectar que en ellos había un poder místico, pero no podía entenderlo, no por ahora. Él continuó. ¿Pero eso te hace menos reina? Irene se rió entre dientes. Puede que no sea mucho. Pero tu sirviente aquí al menos tiene ojos para detectar a la realeza entre los civiles. A Irene le divirtió un poco este extraño individuo. No puedo conseguir una lectura sobre él, en absoluto. Esto hizo que ella se interesara aún más en el tema de su solicitud. En realidad, al ver su comportamiento, supo que era un asunto en el que él confiaba. Irene hizo un gesto elegante. Por favor, tranquilízate. Lelouch solo mantuvo su apariencia casual, mientras se sentaba elegantemente. Finalmente se dirigió al mago oscuro que observaba el intercambio con interés. Mago oscuro, puedes ayudar en esta discusión. Después de todo, también te concierne. Ceres suspiró, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Se sentó casualmente. Ceres suspiró, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Se sentó casualmente. Irene, que tenía mucho respeto por el emperador, no podía quedarse de brazos cruzados, habló en voz baja. Su majestad prefiere que aquí la llamen emperador Springan. Lelouch sonrió casualmente. Mis más sinceras disculpas por mi mala educación. Pero solo me dirijo a una persona como emperador. Creo que el mago negro sabe muy bien, que es imposible para mí hacer tal excepción. Irene quedó estupefacta en el acto. El tono del gran visir inmediatamente se volvió frío cuando se hablaba de tales asuntos. Lo que significa que no había lugar para la discusión. También significaba otra cosa. El imperio adleasiano no reconoce la legitimidad de todo el gobierno imperial del imperio Álvarez. Si tales cosas se filtraran, sería motivo de guerra entre las dos partes. Sin embargo, el gran visir lo dijo casualmente, como si no fuera gran cosa. No, al igual que la guerra con el imperio Álvarez, el emperador Springan no fue gran cosa en absoluto. Y eso también provocó otro interrogatorio en el corazón de Irene.
El gran visir mantuvo una actitud tan altiva con el emperador, sin siquiera llamarlo por su título oficial. Pero con ella y una reina que perdió su posición y escapó de su tierra, hace 400 años y mantuvo una profunda cordialidad. Pero lo más intrigante fue la reacción del mago oscuro. Él sonrió alegremente. No encuentro ningún problema con eso. Prefiero que me llamen Zeref de todos modos. Eso es lo que soy, después de todo. Miró profundamente a los ojos del visir. ¿Y es con él con quien estás tratando de hablar, no? Irene tenía una mirada de asombro. Para empezar, sabía que Zeref nunca valoró las formalidades, pero esto no eran meras formalidades. Se trataba de un alto ejecutivo extranjero, que llegaba a su país sin previo aviso, solicitaba audiencia con quien quería, actuaba de forma descortés e incluso ordenaba al emperador. No, esto no fue una simple formalidad. Esta fue una demostración de poder. Zeref no es estúpido. No se convirtió ni gobernó un imperio durante un siglo sin comprender cosas tan básicas. Le está dejando actuar como quiere. Es a propósito. Lelouch se reclinó, con una ligera sonrisa. Bueno, creo que tuviste bastante conversación con su majestad. Y creo que tus dudas están aclaradas ahora. Zeref suspiró, con una profunda luz emocional en sus ojos. Algo que el mago oscuro rara vez le mostró a Irene. Lo confirmé con mis propios ojos. Si el imperio responde a mis peticiones, entonces no tendré reparos en servir al imperio adleasiano. Irene tenía los ojos muy abiertos con una sorpresa absoluta. ¿Qué acaba de decir el emperador? Lelouch sonrió casualmente. Oh, estás haciendo esto solo para obtener beneficios. Es posible que esto no pase con su majestad. Zeref se rió casualmente. ¿Crees que mis demandas son meros caprichos, o dinero y? Esas son las actividades de toda una vida. El fantasma que ha estado rondando mi existencia. Sus ojos tenían un rastro de ira. Si crees que mi lealtad después será cuestionable, entonces me estás subestimando, Lelouch Big Britannia. Lo único que sé es que el mago oscuro mostró sus colmillos. Lelouch, por otro lado, tenía una sonrisa eufórica. Entonces, ya está hecho. Estoy seguro de que cuando conozcas a su majestad, tu gratitud eventualmente se convertirá en amor. Después de todo, estamos hablando de su majestad. Irene respiró hondo, su cerebro ni siquiera podía procesar lo que estaba sucediendo aquí. Zeref ya se puso en contacto con el emperador. Y ya está pensando en convertirse en su tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Construyendo este imperio. ¿Pero a Zeref siquiera le importa el imperio Álvarez? Lo de Álvarez era solo una forma de acumular poder para alcanzar sus objetivos. Ahora y que había alternativas. Este país entero ni siquiera entra por sus ojos. Todo el plan del Festival del Rey Dragón estaba obsoleto. Pero, ¿cómo iba a saber Irene, el verdadero poder que posee el ser conocido como Emperador Saiyajin? En realidad, ¿cómo podría incluso Zeref tener una estimación precisa? En realidad, hasta hace poco, ni siquiera los Marshalls y el líder Genizaro entendían lo poderoso que era el emperador. Lo único que sabía y es lo que presenció hasta ahora. Todo parecía posible y nada parecía fuera de su alcance. Estoy seguro de que lo haré, no importa cuán fuerte sea alguien, es difícil obtener fácilmente este tipo de adoración fanática. Soy el más calificado para saberlo. El Imperio Álvarez se construyó alrededor del poder de Springan. Su poder sedujo y sometió a todos. Pero ni siquiera él tenía soldados con este tipo de mirada. Solo lo tenían sus servidores más fieles y cercanos. Lelouch sonrió levemente, sus ojos parecían fríos. Su majestad es especial después de todo. Compararte con él solo herirá tu orgullo. Irene tenía una luz intensa en sus ojos. Esos dos hablaban como conocidos. Zeref se rió alegremente. No te preocupes, para empezar, nunca estuve tan interesado en ser emperador. Sus ojos también contenían un brillo frío. Lelouch mantuvo contacto visual con el mago oscuro, como si verificara sus palabras. Antes de dejarlo ir. Es lo mejor entonces, callen, detrás del visir, dejó escapar un suspiro de alivio. Me esperaba un poco de resistencia o desgana. Pero parece estar bien. Lelouch asintió mentalmente. La gran entrada, la ignorancia, la burla y el sondeo. Desde que llegó hasta aquí, el gran visir inmediatamente intentó provocar al emperador Springan como pudo. Simplemente para sondearlo. Se hizo un trato con el emperador cuando era joven. Pero tales promesas no podían cumplirse al pie de la letra. Para empezar, no creía que Zeref tuviera tantas esperanzas en las palabras de un niño. Solo pasó un año.
Pero como no juró lealtad al emperador, es imposible confiar completamente en él. Lelouch hizo esta visita para comprender de inmediato y ¿se ocupará de Zeref, el mago oscuro o el emperador Springan? En otros mundos, ¿está planeando servir al emperador o compararse como su igual frente al gran visir? Si conociera al emperador Springan inmediatamente disolvería toda relación con él. Por eso Lelouch decidió actuar de la forma más agresiva posible. Si se sintió ofendido por alguna de las acciones que realizó, eso significa que en su corazón la posición del emperador Springan es valiosa, a pesar de su inutilidad. Eso lo convertiría en una amenaza inmediata para el imperio. Y sería necesario romper todas las relaciones. Incluso si Lelouch tuviera que enfrentarse al propio Marek para que eso sucediera. No permitiría que alguien con ambiciones tan insensibles ocupara este tipo de puesto. Anteriormente también hizo el mismo tipo de sondas con Ousen. Ousen pasó con gran éxito y esto fue todo. Zeref ni siquiera tuvo el más mínimo problema con la serie de ataques a su autoridad que realizó el visir. No es que intentara ocultar su frustración, lo que sería difícil de hacer con Lelouch. Es que él simple y llanamente y no le importaba un carajo. Solo se ofendió, cuando dudó de sus intenciones, esta era la actitud de un súbdito bueno y perfecto. De hecho, conoció a Zeref, el mago oscuro, un recluta potencial. Y alguien con quien el gran visir podría unirse. Finalmente, Lelouch redirigió su mirada para encontrarse con la de Irene. Lamento la charla inútil, Alteza. Su comportamiento tranquilo de antes obviamente había desaparecido, ya que eventos que ella no podía comprender estaban sucediendo ante sus ojos. El visir y el imperio que lo respaldaban ganaron más misterio ante sus ojos. Sé que debes tener algunas preguntas en mente. Pero me gustaría comenzar hablando sobre el motivo de esta audiencia. Irene entrecerró los ojos. La anticipación se mezcló con la aprensión en sus ojos. Lelouch habló solemnemente. Se trata de lo que realmente le está sucediendo a tu cuerpo. Irene y Zeref abrieron mucho los ojos en estado de shock. Lelouch suspiró. Por favor, interrumpe si algo de lo que digo es inexacto. Después de todo, solo estoy repitiendo las observaciones de Su Majestad y el mariscal. Normalmente, sería Su Majestad quien querría entregar esa información. Pero parece que tengo que hacerlo. Zeref asintió, al igual que Irene. Lelouch suspiró profundamente. La magia de Dragon Slayer, según tengo entendido, es una forma de encantamiento y lanzamiento de hechizos mágicos nacidos y utilizados por los dragones por primera vez en el Festival del Rey Dragón. Con el único propósito de matar a otros dragones. Y eres tú, Irene Belserion, quien lo creó. ¿No es así? Irene asintió, con un poco de orgullo en sus ojos. Lelouch continuó. Cuando lo usan los humanos. La magia Dragon Slayer crea algo llamado Dragon Seed, en el cuerpo de un humano. Irene tenía una mirada oscura al escuchar esas palabras. Y cada vez que el cazador de dragones usaba esta magia, se convertía cada vez más en un dragón e incluso se volvía loco por el poder. Algunos cazadores de dragones incluso se volvieron lo suficientemente fuertes como para matar dragones fácilmente. ¿Están bien todas las cosas que he dicho? Irene asintió y Lelouch inmediatamente sonrió. Irene sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría toda su perspectiva. El sistema mágico que adoptará el imperio, se origina en un mundo muy poderoso donde muchos magos pueden pisotear fácilmente a alguien como Agnología, con un solo hechizo. Zeref abrió mucho los ojos. Ya reconoció el poder de los Atlassian pero pensó que al menos en Magic su mundo será más avanzado. Irene solo se quedó mirando intensamente al gran visir, mientras este continuaba. Pero incluso allí. Hay una categoría de magos que están por encima de todos los demás. Incluso en su poderoso mundo natal, son reprimidos por miedo a su poder. Estos magos tienen una práctica bastante curiosa. Irene entrecerró los ojos. Son capaces de adquirir el poder de criaturas mágicas extremadamente poderosas. Irene abrió los ojos profundamente asustada. Usando sus características y poder para reinar sobre el mago del mismo nivel. Zeref tenía exactamente la misma expresión. Esta, es una descripción más general de Dragon Slayers. A Irene se le cortó la respiración cuando Lelouch la miró con una mirada penetrante. Y Su Alteza Irene Belserion es el primer brujo de Heartland. Lelouch al notar que su atención estaba completamente ocupada, continuó. Los seres conocidos como brujos dependen de algo llamado línea de sangre además del poder mágico puro. Irene entrecerró los ojos.
A través de la devoración, la cópula o algún otro método, obtendrían el linaje de poderosas criaturas mágicas o incluso el linaje de criaturas de otro mundo. Los brujos son extremadamente poderosos y aplastarían a cualquier oponente en el mismo reino sin lugar a dudas. Pero están plagados de dos grandes problemas. Normalmente, la pureza del linaje de un brujo se fijaría al nacer o de cualquier manera que lo obtuvieran. Y a medida que pasa el tiempo, el linaje incluso disminuirá generación tras otra. El segundo serían los Bloodline Shackles. Ceref entrecerró los ojos. Grilletes de línea de sangre, cualquier brujo que haya obtenido linaje de una criatura no puede superar a esa criatura en poder. Irene inmediatamente se inclinó. Este no es el caso de Dragon Slayers. Según las palabras de Majestad, tú, Irene Belserion, incluso entre los brujos eres extremadamente especial. Irene entrecerró los ojos. La magia Dragon Slayer que creaste es especial. Dragon Slayer Magic en su esencia en realidad no es un hechizo elemental. Pero un hechizo de modificación de línea de sangre. Lelouch entrecerró los ojos. Y sobre todo, un hechizo para fortalecer el linaje. Irene entendió sus palabras y se tapó la boca con la mano. Tal información era completamente desconocida para ella. Pero con solo esto, su mente genial ya llegó a conclusiones aterradoras. Algo que es el sueño de cualquier brujo. La semilla del dragón y la magia del asesino de dragones son capaces de reforzar constantemente la línea de sangre de los humanos e incluso de los dragones. Eres un monstruo inigualable, incluso entre los brujos más brillantes. Irene escuchó sus palabras, todavía tenía demasiadas preguntas en su corazón. Pero Lelouch continuó. Ahora, que hemos quitado las definiciones del camino. Abordemos tu problema y lo que realmente está pasando con tu cuerpo y el resto de los dragones y Dragon Slayers. Lelouch respiró hondo mientras ordenaba sus pensamientos. Dragon Slayer Magic tiene 3 problemas identificados. Ser abrumado por el poder y volverse loco. Mareo por movimiento debido a deterioro de los sentidos. Lelouch asintió mientras dejaba caer la bomba. Todos esos son efectos del desequilibrio entre la línea de sangre y su recipiente. Irene abrió mucho los ojos. Dragon Slayer Magic es una magia que fortalece el linaje. Y cuanto más lo use uno, más poderoso se volverá su linaje. Los dragones normalmente son un linaje de rango 3. Ceref tuvo que preguntar. Esta es la forma en que se clasifica a los magos. Hay 9 rangos. Ambos entrecerraron los ojos mientras pensaban. Lelouch tenía una larga sonrisa. El pseudo rango 4 debería estar relacionado con el poder de agnología. Irene y Ceref sintieron un profundo miedo. Ni siquiera el nivel superior. ¿Qué le pasa a Esmundo? Lelouch continuó, satisfecho por su reacción. Los dragones tienen líneas de sangre de rango 3. Pero todos los magos en Earthland, incluidos los más fuertes. Incluso los pensamientos son extremadamente poderosos, ni siquiera son de rango 1. Sus cuerpos físicos apenas son los de los seres de rango 1. En circunstancias normales, el linaje es el que hace que el brujo evolucione con él. Si el linaje es lo suficientemente poderoso, y con solo meditación normal, el brujo nunca enfrentaría a grilletes y no tendría ningún problema para atravesar el siguiente reino. Pero Dragon Slayer Magic hace que la línea de sangre evolucione sola y descuida por completo su recipiente. Aún más, Dragon Slayer Magic es capaz de trascender los grilletes del linaje. Crear un linaje del rey dragón como el de agnología puede convertirse en un rango más fuerte que el linaje original. Dragones poderosos como Ignel y los demás, también usaron la magia Dragon Slayer para mejorar su línea de sangre. Si no se sellaron, incluso pueden evolucionar y convertirse en seres que rivalicen con agnología como los 5 dioses dragón. Irene respiró hondo. Todo pareció encajar en su mente. Ella miró hacia abajo, avergonzada. ¿Qué clase de imperio era? ¿Donde incluso un no mago podría hablar con tanto conocimiento sobre su problema centenario? Lelouch continuó, después de hacer una pausa para asimilar la información. El problema de los Dragon Slayers es que tienen líneas de sangre que maduraron demasiado pronto y se volvieron demasiado poderosas para su propio reino. El sistema mágico de Earthland es demasiado primitivo después de todo. Ceref entrecerró los ojos al escuchar un término que nunca antes había escuchado. No existe ninguna técnica de meditación. Y todos los magos usan sus cuerpos como contenedores, por lo que el cuerpo en sí nunca se fortalece. Y la dependencia del exterior de Eterano es máxima. Lelouch se dirigió a Ceref. Por ejemplo, los magos y los brujos no tendrían ningún problema en usar hechizos en Edolas y Face nunca los molestaría. Los dos quedaron una vez más completamente sorprendidos.
Los magos son capaces de absorber la magia circundante y construirla en su propia alma, espíritu y mente, obteniendo producción natural y control sobre la magia en sus cuerpos. En otras palabras, los verdaderos magos son seres que producen magia. Es por eso que podrían invadir otras palabras y hacer suyo su conocimiento para evolucionar aún más. Muchos de sus hechizos incluso están grabados en sus almas. Y tener un flujo constante de poder interno y hechizos internos. Para conseguirlo se necesitan operaciones complejas. Se llaman técnicas de mediación. Pero es normal, en este mundo, la historia de la magia es bastante joven, solo 1 milenio más o menos. En este otro mundo, la magia existe desde hace millones de años. Luego miró a Irene, mientras reía amargamente. Sin embargo, un genio capaz de crear un hechizo que rompe los grilletes de Bloodline nunca apareció. Y lo que es más importante, sin siquiera utilizar el linaje progenitor en el proceso. Lelouch habló en su mente. Si naciste allí, ya te habrías convertido en el monarca Bloodline. Esta hazaña ya supera la de Leilin Farlier con la ayuda de su nave AI. Eventualmente ella, probablemente se convertiría incluso en una bruja de rango 9. Por supuesto, y esta era solo su estimación de su talento. El mundo Magus era mucho más cruel que Heartland. Con tal talento, el antibrujo podría aplastarla antes de que pudiera siquiera concebir la magia de fortalecimiento de la línea de sangre. Lelouch finalmente terminó. Pero este mundo, donde acumular fuerza es difícil, dio a luz a genios lanzadores de hechizos como ustedes dos. En cierto modo, este mundo es mucho más creativo que los demás. Y en los hechizos, este mundo tiene ventajas sobre los demás. El problema con Agnología y contigo es que tu línea de sangre ya ha madurado 4 rangos más allá de tu propio rango. Ambos son rango 1, y apenas eso, pero su línea de sangre está demasiado concentrada y ya alcanzó la madurez y el poder de un brujo de rango 4. Este es el problema para todos los magos cazadores de dragones. Es por eso que todos enfrentaron el mismo destino. Irene apretó el puño con fuerza. Entonces, ¿cuál es la solución? El gran visir respondió casualmente. En realidad, es bastante fácil, conviértete en un brujo estrella de la mañana de rango 4. Irene se quedó estupefacta en el acto. Estrella de la mañana, brujo, hay una gran diferencia entre ser alguien que solo es llevado por el linaje de una estrella de la mañana y un verdadero brujo estrella de la mañana. Si Agnología pudiera destruir los continentes si alguna vez hablara en serio. Él la miró fijamente a los ojos. Un brujo de la estrella Morning Real sería capaz de destruir Heartland e incluso una parte de Edolas si usara sus artes arcanas. Y con tu habilidad en hechizos, en realidad podría ser un eufemismo enorme. Ambos se sorprendieron al escuchar esas palabras. Lo más impactante no fue la información, sino la forma en que fue entregada. El gran visir se mostró tranquilo cuando habló de tales hazañas. Como si ni siquiera entrara en sus ojos. Cuando te conviertas en un brujo estrella de la mañana, tu poder mágico interno, tu fuerza y el poder de tu alma se sincronizarán completamente con tu línea de sangre, convirtiéndose en un solo punto de masa. Solo entonces tu problema quedará definitivamente resuelto. Y también será el problema de los otros brujos, respiró hondo antes de continuar, con una mirada complicada. Incluyendo a tu hija. En el momento en que criaron a la hija de Irene, sus ojos se volvieron fríos. Pero lo que no vio fue la sonrisa comprensiva que tenía el mago oscuro. Lelouch suspiró, hablar de esta persona era un tema delicado. Pero esta persona era su madre y necesitaba saber esas cosas. Diste a luz a tu hija cuando eras un brujo y tu línea de sangre ya estaba fuera de control. Así que ella, por definición, también es una hechicera, y además poderosa. Esto explica su talento, su cuerpo duro, sus grandes orígenes y su poder mágico natural. Dado que su marido no era un brujo, su línea de sangre todavía es algo menor que la suya. Y como ella no usa Dragon Slayer Magic, su línea de sangre crecerá lentamente. Lelouch sonrió levemente. Por ahora, ella está fuera de peligro. Ceres respondió, llegando ya a una conclusión. Si lo entiendo, como ella es demasiado joven, su línea de sangre crecerá lentamente con ella. Pero sin técnicas de meditación, después de unos 100 años, aparecerán los primeros síntomas. Un brujo de rango 1 como tu hija normalmente vive 500 años. Pero dado que su línea de sangre es lo suficientemente pura como para tener el rango de estrella de la mañana. En el primer siglo, se dará cuenta de que incluso después de 100 años, no envejeció ni un poco. En el segundo siglo, ella también notará que los mismos síntomas que les sucedieron a sus compañeros Dragon Slayer en el pasado, comenzarán a sucederle a ella.
Y finalmente, después de 300 años, cuando su línea de sangre alcance la madurez completa y su cuerpo todavía esté atrapado en el rango 1, dragonizará lenta pero seguramente. En la mitad de su vida, incluso podría perder la cabeza. Ante esta mención, Irene, que conocía el dolor de tal destino, también le sucederá a su hija y quedó completamente congelada en su lugar. La abandonó precisamente para que esas cosas no sucedan. Ella apenas reunió el poder suficiente para responder, su tono transmitía una profunda reverencia. El tono burlón y altivo que siempre mantuvo obviamente había desaparecido. ¿Y cómo propone que nosotros, los cazadores de dragones, lleguemos al reino a estrella de la mañana? Su Alteza, Lelouch suspiró, sabía que llegaría a eso. Realmente no quería revelar todo esto. Pero las órdenes del emperador eran absolutas. Es necesario crear una técnica de meditación adecuada para los cazadores de dragones. Irene tenía una luz penetrante en sus ojos cuando escuchó la respuesta del visir. Parece que ya tomó una decisión. Lelouch la miró profundamente a los ojos y habló con rara solemnidad. Tarde o temprano, el sistema mágico se implementará en el imperio. Se crearán academias en el imperio adleasiano. Las academias imperiales también verán el día. Todo el conocimiento de la meditación y los brujos estará allí. Si quieres ampliar tus conocimientos y resolver tus problemas con tus propias manos, visita la Academia de Brujos, que se creará en los próximos años. Estoy seguro de que podrá encontrar una solución. El visir se puso de pie. Había dicho lo que quería decir. Después de todo esto, Irene se sintió agradecida por esta visita, pero más que nunca se sintió confundida. Contrariamente a sus expectativas, el gran visir no la invitó ni intentó reclutarla. Incluso Zeref estaba bastante intrigado. Estaba seguro de que este era su objetivo al venir aquí. Parece que acudió a ella solo por pura buena voluntad. Para despejarle el camino y marcharse. Irene sintió de alguna manera que su corazón latía mientras miraba la espalda del visir, finalmente apretó los puños y habló. ¿Por qué estás haciendo eso? Su tono tenía un brillo débil, femenino y desesperado. Ella estaba emocionada. La plaga que atormentaba su vida había terminado. Toda su existencia agonizó por quién era. Finalmente descubrió quién era ella. Antes de este día, ella no tenía identidad, ella no era una humana y no era un dragón, ella era simplemente, un monstruo, como dijo una vez su esposo. No, su identidad estaba aquí, y ella era de hecho y un brujo orgulloso y majestuoso. El significado mismo de esto y la llenó de infinita gratitud. Sintió que no podía dejar que todo terminara aquí. Lelouch se detuvo en seco y habló solemnemente incluso con frialdad. Porque es la voluntad de su majestad. Estas palabras resonaron con profunda solemnidad. Sacudiendo los corazones de todas las personas aquí presentes. Parecen tener un significado absoluto. Todo lo que está sucediendo y sucederá, se realizará según la voluntad de su majestad. A la voluntad del emperador Saiyajin. Yo personalmente estaba en contra de darle tanta información a cambio de nada. Él te tiene muy en alto en su corazón. Ciertamente tienes suerte. Sé que crees que vine a reclutarte, pero la realidad es que, Lelouch se volvió una vez más. Al ver tus talentos y habilidades, el reclutamiento para el puesto que potencialmente podrías ocupar está muy por encima de mi autoridad. Ambos respiraron profundamente. ¿Por encima de mi autoridad? ¿Quién está por encima del gran visir en términos de autoridad? Solo la familia imperial lo era. E incluso la mayoría de la familia imperial solo estaba por encima de él en estatus, no en autoridad para tomar decisiones. Eso deja solo una persona. Diré lo mismo, le dijo su majestad al mago oscuro. Su tono estaba lleno de solemnidad. Mostramos nuestra buena voluntad. En consideración por su talento y sus hazañas. Unirse a nosotros o oponerse a nosotros, depende de usted. Irene Belserión, dejando estas palabras, desapareció de la sala imperial. Dejando a los dos magos sumidos en sus pensamientos. Irene, con una leve sonrisa, grabó en su cráneo las palabras del visir. El emperador Saiyajin, su tono estaba lleno de renovado interés y un rastro de gratitud. Zeref a su lado, suspiró profundamente. Es bastante difícil rechazarlo. El emperador. Su forma de actuar es un tanto inocente, aunque astuta. Grandiosa pero infantil. Zeref sonrió amargamente. Es fácil de leer, pero difícil de resistir. Parece que hay mucho en qué pensar en los próximos años. He pasado por el mismo proceso el año pasado. Pero hoy, mi decisión está tomada. Cuando llegue el momento previsto, me uniré a él.
Tenía una sonrisa interesada y curiosa, similar a la que tenía cuando era solo un investigador, tratando de explorar las verdades de la magia. Sí, Irene fue la primera bruja de Heartland. Ceref fue el primer mago real de Heartland. Precisamente por eso fue maldecido por los dioses. Si se le diera la libertad de investigar la magia y no su maldición, quizás el sistema mágico de Heartland sería completamente diferente. Quizás la batalla entre los dioses y los magos en la WMW podría haberse recreado en este lugar. Hoy le habían dado un vistazo del pico de la magia. Del mundo de Magus, el mundo de los buscadores de la verdad, un mundo donde el conocimiento prosperaba por encima de todo. Este mundo parecía estar hecho para alguien como Ceref. Decir que por primera vez en mucho tiempo estaba interesado en algo más que su propia inmortalidad era quedarse corto. De la misma manera Irene también tenía la actitud académica, el conocimiento y el talento creativo para convertirse en el mayor brujo que jamás haya existido. Ceref, alguna vez tuvo el genio, el impulso y el intelecto para convertirse en el mago más grande que jamás haya existido. Por desgracia, las circunstancias lo convirtieron en quien es hoy. Y con el respaldo de un gigante como el Imperio Adleasiano. No era solo una posibilidad inverosímil sino una certeza clara. Al mismo tiempo, Lelouch, que ya se estaba embarcando en el barco, miró profundamente al continente sur. Sus ojos queriendo entrometerse en cierto gremio. Sus ojos están cargados de sentimientos complejos. ¿Dónde estaba mirando? Cada uno podría hacer su propia suposición. Callen, detrás del gran visir, era el que más conocía esta expresión. Estaba preocupado. Sus ojos estaban sumidos en profundos pensamientos. Ella suspiró mientras hablaba. ¿Por qué no se lo dijiste? La verdadera razón por la que la estamos ayudando. Lelouch respiró hondo. El brillo de sus ojos se vuelve cada vez más complejo. La voz de Callen resonó una vez más. Después de todo, ella es la madre de una emperatriz. Al escuchar esas palabras, la espalda de Lelouch se arqueó un poco más. Habló con un poco de amargura en su voz. Callen, entrecerró los ojos, con preguntas obvias en su corazón. Antes de que le arrojara la bomba a su confianza. Porque, tal como están las cosas, ni Erza Scarlet ni Mirajane Strauss podrán convertirse alguna vez en emperatrices reales. Callen sabía que el visir tenía algunas cosas de las que quería hablar. Su corazón parecía albergar sentimientos pesados. Y desde que se convirtió en visir, estuvo más dispuesto a confiar en los demás. El visir suspiró al cielo al recordar las palabras de su monarca. El emperador todavía mantenía la misma conducta imperturbable y pesada. Pero todavía había algo raro en él. Empezaremos por conquistar Gilitiana, primero le haremos saber a Isgar que no los invadiremos, siempre y cuando no se pasen de la raya. Lelouch en ese momento, comentó con descaro. Debe esperar conocer a las emperatrices, su majestad. El emperador que estaba feliz de planear la próxima conquista, de repente tuvo un pequeño cambio en su expresión. Sus ojos tenían sentimientos encontrados, eso no depende de mí, amigo. Erza y Mira se convertirán en magas excelentes y hermosas. Pero no son solo mis emperatrices. Ellas también son chicas con su propia historia. Tal vez, su historia no tiene un lugar para este emperador. Lelouch entrecerró los ojos, extremadamente sorprendido por estas palabras, pero aún así mantuvo la calma. Su majestad, ¿qué está? El emperador tenía una sonrisa nostálgica. Los días en los que viajábamos por el mundo, atravesábamos aventuras. Entonces la frialdad pareció descender sobre su cálido rostro. Sus oscuros ojos abisales brillaban como finos diamantes en la noche. A ambos les espera toda una vida de aventuras por delante. Son espíritus libres, sería una pena encerrarlos en este gran palacio. Parecía lejano, sus enemigos aparecían ante sus ojos uno por uno. Lelouch al escuchar esos mundos, comenzó a comprender la intención del emperador. Su majestad, no me diga, desde el principio, tú, Marek miró fijamente a esos enemigos, con una mirada desafiante. Estaban afilando sus armas, trayendo planes y conspirando para hacerle daño a él y a su pueblo. Tenía una sonrisa maliciosa mientras esperaba con ansias las guerras que se avecinaban. Poco a poco, desapareció mientras él respondía, con un tono profundo. Ya que eres tú, amigo mío. Te contaré los pensamientos más profundos que tengo en mente. No soy un santo. No soy un hombre que lucha contra el mal y recompensa el bien. Tal vez yo era ese tipo de niño en aquel entonces. Pero ahora. Tenía una mirada fría sobre. Puedo quemar el mundo, si eso significa que uno de mi pueblo consigue vivir un segundo más. Continuó hablando con indiferencia.
Mi amor por la guerra y la matanza está arraigado en todas mis herencias. Sharazad, Kosem y Roigun lo entienden perfectamente. Tenía una mirada amorosa mientras pronunciaba esos nombres tan queridos en su corazón. Luego preguntó sin esperar respuesta. ¿Ser capaz de aceptar eso? Lelouch fue inmediatamente silenciado por las palabras. Ya había monitoreado a esos dos lo suficiente como para saber que ese no era el caso. Tal vez Mira, pero para Erza. Él ya tenía conocimiento sobre el futuro de ese mundo, por lo que estaba al tanto de cierta información sensible. El emperador entonces recordó una escena que acababa de suceder ante sus ojos. Una escena que quizás no pueda olvidar por el resto de su vida. Las lágrimas de Linaella cayeron, ella se puso de pie, sus hermosos ojos amarillos mirándolo, con un profundo miedo en ellos. Su voz, todavía entrecortada, sus ojos y expresión, estaban aterrorizados como si ya no lo reconociera como persona. Solo una frase resonaba en su cabeza. Marek tenía una mirada tranquila. Incluso más que Heyal, para los miembros de ese gremio. Repitió la frase que resonó en su mente. Sus ojos y su voz eran claros, sin una onda en ellos. Soy nada menos que un monstruo. Lelouch sabía exactamente lo que estaba pensando el emperador. Esta era la ventaja de estar rodeado de sujetos capaces. Su majestad, no puede permitir que sus palabras. Detuvo a sus visires a mitad de la frase. Tenía una sonrisa brillante al reconocer la preocupación de su amigo. Pero sus palabras son ciertas, Lelouch. Él sonrió, completamente en paz con su decisión. ¿Crees que Lina no me tenía ningún afecto cuando éramos más jóvenes? Tomó un respiro profundo. Los recuerdos de su hermana pequeña inundan su mente. Sus ojos tenían un dejo de nostalgia melancólica. Pero la gente cambia, las circunstancias y los valores se vuelven más importantes que el amor y los vínculos. Erza y Mira aman a Marek Vega, miró a su amigo, quien era el que más lo entendía. ¿Pero podrían llegar a amar al emperador Saiyajin? Continuó, con voz completamente tranquila, como si no estuviera hablando de sí mismo. E incluso si lo hicieran, ¿no serían más felices siendo magos de Fairy Tail que emperatrices? Esta era la clave, estas eran las cosas que no consideraba cuando era más joven, cuando no sabía lo que realmente significaba amarlos. Roigun, Sharazad, Kosem y Yoruichi nacieron en casas nobles con la carga de gobernar ya incorporada desde su nacimiento. Ya vieron el lado oscuro del gobierno, la inhumanidad de la guerra y la realidad del mundo. Para ellas convertirse en emperatrices era simplemente una responsabilidad mayor, eso es todo, pero ¿y ese fue el caso de Erza y Mira? Hay cosas que no tomé ni pude tomar en consideración, hasta que realmente me enamoré de ellas. Miró al visir, un poder oscuro brillando a su alrededor mientras continuaba. La bondad oscura me hizo. Miró el misterioso poder de la garrapata que invadía cada poro de su cuerpo. Reforzándolo poco a poco. Este poder era demasiado complejo y demasiado misterioso. Sin embargo, nunca sintió tal sensación de cercanía, incluso cuando estaba usando su propia creación, Sageki. Recordó el momento en que este poder comenzó a aparecer primero. Fue después de que recuperó los recuerdos de su infancia en Earthland. Después se convirtió en una persona de pleno derecho. Después de que se volvió completo. Inmediatamente, se le cayó una lágrima. ¿O fue porque ya lo sabía en ese momento y que necesitaba tomar este tipo de decisión? Me hizo entender que era demasiado egoísta. Esto fue un error, mi primer error, desde que llegué al poder. Lelouch respiró hondo, con el corazón apesadumbrado. El emperador continuó hablando casualmente, sin ningún rastro de duda en su corazón. Como si hubiera alcanzado claridad. La bondad de la oscuridad es mucho más poderosa de lo esperado. Jugó con este poder insondable. Incluso Roigun se ve afectada, pero ella aún no se da cuenta. Su personalidad está cambiando lentamente para adaptarse a la de un miembro de la dinastía. Este poder es mucho más misterioso de lo esperado, ni siquiera mi Rinnegan puede ver a través de él. Lelouch estaba estupefacto. Algo que ni siquiera sus ojos pueden ver. Realmente existe en el mundo. Erza y Mira seguramente y lentamente se verán afectadas siempre que se unan a la dinastía Vega. ¿Sería eso justo para alguno de ellos? Más importante aún, ¿le haría eso a otra mujer que amo? Lelouch se detuvo en seco. ¿Quieres decir, si fueron afectados por la bondad oscura, ellos pueden? Marek suspiró al cielo. No habló, pero ese suspiro contenía mucho más que 1000 palabras y el gran visir entendió lo que quería decir y el gran visir apretó el puño con fuerza, mirando hacia abajo, con la frustración escrita en todo su rostro. La pacífica voz del emperador entró en sus oídos, sin embargo, sus puños temblaban.
¿Cómo podría algo tan obvio escapar de mi vista? Nuestra vista. Incluso si no tengo que volver a verlos nunca más. Los ojos del visir reflejaban un arrepentimiento infinito y una vergüenza profunda e infinita. Qué vergonzoso, pensar que permanecimos ajenos tanto tiempo. Preferiría no tener que volver a vivir ese dolor nunca más. Si alguien con un profundo sentido de justicia y un espíritu heroico se ve afectado por Vega Dark Kingdoms. Cuando miro a mis enemigos, lo único que siento es emoción y anhelo. La idea de ver a Erza y Mira en el lado opuesto al mío. ¿Podría ser la segunda venida? No es algo que esté esperando con ansias. Mantuvo una larga sonrisa, mientras sus ojos miraban hacia adelante. Nunca cambiaré, de hecho, mientras pelee, solo me convertiré cada vez más en un monstruo. Tal vez, después de todo, Heyal es más digna de ella. Lelouch se indignó de inmediato. Su Majestad. ¿Cómo pudiste decir eso? Él se rió levemente, completamente tranquilo, con la cabeza tan clara como siempre. Al menos, él es alguien a quien ella puede cambiar. Y alguien que esté dispuesto a cambiar por ella. Incluso si no se conocieron cuando eran niños, seguramente se encontrarán como adultos. Él sonrió levemente, sorprendentemente indiferente. Y estoy bastante seguro de que algo sucederá entre ellos. Avanzó mirando su imperio reconstruido. Amor sin fin en sus ojos. Tienes mucha suerte, Lelouch. Lelouch miró fijamente la espalda solitaria del emperador. Emociones complejas en su corazón. Callen y Shirley pueden amarte como Lelouch Lamperoge, Lelouch Big Britannia y Zero. Todos ustedes. A pesar de todo lo que pasó. Lelouch fue detenido inmediatamente, al darse cuenta del significado de las palabras del emperador. Cuídalos mucho y déjame casarme con todos ustedes. Cuídalos mucho y déjame casarme con todos ustedes. La mente de Lelouch divagó, cuando finalmente le respondió a Callen. No sé lo que depara el futuro. Todo lo que sé es que el emperador no vendrá a ellos voluntariamente. Si todavía quieren estar con su majestad, tendrán que tomar una decisión. Lelouch entrecerró los ojos. De hecho, y solo el futuro y el avance del tiempo podrían mostrar realmente cómo evolucionará cada una de esas chicas. Y podría indicar si el emperador estará dispuesto a abrir su corazón una vez más. El emperador está madurando demasiado rápido. Incluso el visir quedó profundamente sorprendido. Este era un hombre que una vez estuvo celoso de Ikusetobio simplemente porque atraía a las mujeres con demasiada facilidad. Ahora estaba considerando con calma la perspectiva de una mujer que amaba con otro hombre. En estos 4 meses, el emperador experimentó miles de años de gobierno y experiencia. Logró el despertar más de 2 veces. Se convirtió en un Super Saiyan legendario y luego en un sabio. Su poder y perspicacia crecen día tras día. Dirigió guerras, conspiró, fue una figura de hermano, fue una figura paterna. Él era un marido. Experimentó tanto el amor como el desamor. Se podría decir que vivió 1000 vidas llenas de problemas. Y más que nada, el temperamento ancestral de su dinastía se estaba apoderando de toda su personalidad. Este fue un fenómeno imparable. Eso el emperador realmente lo acogió con agrado. Después de todo, en lo que respecta al legado, los de la raza Saiyajin y los de la dinastía Vega estaban en el mismo pedestal. Si él aceptó el carácter violento e inestable de la raza Saiyan, entonces él también debe aceptar el carácter de la dinastía Vega. No era un cultivador solitario o un protagonista shounen, luchando desde abajo contra el mundo, era un heredero, una dinastía, su herencia era parte de quien era, y su sangre era algo de lo que se enorgullecía. Era el emperador Saiyajin, pero antes de eso, era descendiente de la gloriosa dinastía Vega. Algo que lo llenó de una vanagloria sin fin. El Marek Vega que una vez descendió al mundo de XD, fue alguien que alguna vez fue un principito incapaz y un hombre común y corriente con talento que ascendió al trono. Solo había conocido el fracaso en sus 2 vidas. Entonces, incluso si fuera fuerte, incluso si fuera inteligente, le había faltado sabiduría. Pero más que cualquier otra cosa y no ha alcanzado la mentalidad de un ser poderoso que reina sobre los universos. La mentalidad que mira por encima de la existencia y solo ve el panorama más amplio. Esa mentalidad que solo un ser poderoso que reina y decide el destino de los universos podría tener. Para él y Heyal era simplemente una herramienta. Una herramienta que podría ofrecerle a Erza una oportunidad de alcanzar la felicidad. Por supuesto, no tendrá buenos sentimientos por el chico. Pero que él sintiera celos, de ese tipo, un insecto insignificante que adora a Zeref, un sujeto futuro suyo, como su dios. ¿No sería demasiado estrecho de miras?
Ni siquiera están en el mismo plano de existencia. Por no hablar de los celos. Incluso mencionarlos en la misma frase sería absurdo. Pero para Lelouch, este no fue el caso. Para él, aunque podía entender el proceso de pensamiento del emperador, no podía aceptarlo. No. Simplemente no lo hará. El emperador no era solo el emperador, también era una persona, Marek Vega, y también era su amigo más preciado y su confidente más íntimo, y lo sabía. El emperador merecía vivir en paz con su familia, pero él también lo sabía cuando habló con el último emperador, el padre de Marek. No hay registro de un emperador que no haya enfrentado el dolor desgarrador de esta maldición. Hizo que los emperadores y los imperios fueran poderosos, pero cuanto más poderoso era el emperador, el más solitario en el que se convertirá. Y cuanto más angustia sufrirá. Este fue el destino de la dinastía Vega. Esta es la razón por y para él, el mago conocido como Heyal es un enemigo. Y si se acerca demasiado a la emperatriz, él mismo lo eliminará. Y Madara también. Su frustración de antes también se debía a esto. Incluso si no tuvo esta conversación, entendió el proceso de pensamiento de su hermano. Y esto definitivamente era algo que él haría. Suspiró. Lelouch ya estaba sintiendo el dolor de cabeza que se avecinaba. Esta decisión del emperador podría incluso crear conflictos con la madre emperatriz y la emperatriz mayor Kosem. Puede que incluso intente ejercer sus derechos como madre emperatriz. Suspiró, sintiendo la piel de gallina en su piel. Apenas pude mantener a la madre emperatriz en su lugar, cuando la princesa Lineaya mostró sus verdaderos colores. Y el personaje de la emperatriz mayor Kosem, es famoso en todo el imperio. No hay un alma en el imperio que no conozca su temperamento feroz. Tomó un respiro profundo. Mientras que el amor de la emperatriz Sharazad y la emperatriz Roigun es amable y solidario. La madre emperatriz que tradicionalmente tiene el deber de monitorear a todas las demás emperatrices, y la emperatriz mayor Kosem, ambas tienen un amor extremadamente voraz y sobreprotector por el emperador. Había algunas cosas que el emperador no podía ver. Pero para el resto del consejo estaban tan claros como el agua. Si la anciana emperatriz Kosem estuviera aquí, la princesa Lineaya estaría muerta o al menos su vida estaría en peligro. Esta fue una conclusión mutua a la que llegó todo el consejo, después de una investigación exhaustiva. Y esto era para su propia hermana de sangre, ambos tenían el mismo padre y madre. Si Erza y Mira de alguna manera deciden enfrentarse al emperador, será un desafío incluso garantizar su seguridad. La madre emperatriz podría ser incluso más intrigante que él y Schneidel. Y se desconoce el nivel de poder de la emperatriz mayor, pero es seguro que Erza y Mira no podrían resistir ni un segundo frente a ella. Ese sería otro tema, si fueran desconocidas, pero ya han sido reconocidas como emperatrices por la corte imperial. Todas las familias nobles como Zoldyck, Lee Britannia y Uchiha los ven como tales. Es imposible quitarles ese título, a menos que hayan cometido un delito grave. Pero si intentamos incriminar a esas chicas, el emperador no quedará satisfecho. Y él vería a través de ello. Para empezar, no había forma de que la emperatriz Erza y la emperatriz Mira hicieran algo atroz. Todo tipo de pensamientos pasaban por la cabeza del visir. Por ahora todavía son jóvenes, su ausencia del harem imperial está de alguna manera justificada. Pero esto se convertirá en un problema más adelante. Hasta entonces, este problema debe resolverse sin el conocimiento ni del mayor ni de las madres emperatrices. Tenía un brillo agudo en sus ojos. Y más importante, antes de que la princesa Lineaya obtenga esta información. Y muy temprano. Suspiro. Lelouch sintió que su cabeza estaba a punto de implosionar. Quizás tenga que pedirle consejo a Schneidel para abordar el funcionamiento interno del tribunal. Después de todo, no crecí en Pendragon. El hermoso y soleado pueblo tenía un brillo bastante aterrador en la noche. Destellos siniestros, aquí y allá. Y pasos suaves, apenas perceptibles incluso para los shinobi experimentados, que se dirigen al edificio Hokage. Parece que se ha declarado el estado de urgencia en el pueblo. En el edificio Hokage, Sarutobi Hiruzen, en la flor de su juventud, fumaba su pipa, con un brillo oscuro en sus ojos. Desde entonces, esa noche nevada, tuvo una siniestra premonición. Como si algo profundamente antinatural estuviera sucediendo detrás de escena. Y no pasó mucho tiempo hasta que se confirmó. Shinobi World era diferente a los otros mundos. Aquí se podían oler las conspiraciones y los planes a kilómetros de distancia. Y en esta generación de Kage que fue endurecida por las guerras anteriores, especialmente. Quizás los shinobi se vuelvan más suaves en el futuro, pero no fue el caso hoy. Las aldeas ninja de hoy albergaban miedo y codicia entre sí.
Mantuvieron un ojo atento a la situación de los demás. Cada vez que una aldea muestre el más mínimo signo de debilidad, será destruida inmediatamente. Que no te engañen. El hecho de que no haya una guerra mundial no significa que fuera una época de paz. Hoy la paz era solo para lo que representaba el mundo a los ojos de quienes escribían libros de historia. También conocido como, los 5 grandes pueblos. Significa que era una guerra, cuando la seguridad personal de ninguna de las 5 aldeas estaba en peligro. Esto no significa que la destrucción y el derramamiento de sangre no vagaran por el resto del mundo. Por eso una organización como la Raíz era de gran importancia. Incluso si estaba en contra de sus métodos, como Hokage, había algunas cosas que tenía que delegar. Fue algo que aprendió de Tobirama Senju. Sí, como Hokage, necesitaba ser la luz, alguien necesitaba cargar con la oscuridad. Por supuesto, tal forma de gobernar solo aprendería de la burla de los monstruos políticos sentados en el consejo. De hecho, Tobirama hizo algunos movimientos repugnantes como Hokage, pero al menos tuvo la presencia de ánimo para nunca compartir el poder. Y también tuvo la presencia de ánimo de no permitir que su hermano lo compartiera. Incluso con un monstruo como Madara. En realidad, incluso los indígenas que gobernaban las montañas, conocidos como Raikage, tenían esta presencia de ánimo. Pero para un mono que solo supo pelear desde que tuvo edad suficiente para hablar, podríamos darle una calificación aprobatoria. Era joven, no tan poderoso como lo es ahora. El Kage más débil que jamás haya ocupado este puesto. En una época en la que los Uchiha la cuidaban como si fuera carne sabrosa. Entonces gobernó con su casta. El equipo de Tobirama. Sobre la hoja. Ahora, era lo suficientemente fuerte, en realidad, se volvió incluso más fuerte que Tobirama y apenas por debajo del poder todopoderoso del Shodai. Pero, ¿podría la bestia que tenía la sabrosa carne del poder en su mandíbula alguna vez dejarlo ir? Utatane y Omura ya tenían demasiada influencia política. Ya sea dentro del pueblo o fuera de él, con los diferentes clanes Daimo. Los vínculos que forjaron solos con los Daimos extranjeros aportaron el 30% de los ingresos del Leaf. Si fueran derrocados del poder, esos Daimo perderían su posición en la aldea e inmediatamente se trasladarían a otras aldeas. Danzo Omura sostuvo la raíz en la palma de sus manos, sus usos en tiempos de guerra son absolutamente vitales. Y el hecho de que fueran simples máscaras, sin ningún signo de identidad claro, lo hizo más fácil. Hiruzen era una persona de buen corazón, pero también era una persona de convicciones inestables. No era una completa serpiente como Tobirama. Tampoco era un héroe completo como lo era Ashirama. Era sincera y simplemente un hombre que no podía comprometerse con una sola filosofía. Entonces necesitaba que alguien fuera un monstruo para él. Como Danzo Shimura y necesitaba que alguien fuera un héroe para él. Como los Sannin y mucho más tarde Minato Namikaze. Así que poco a poco fue delegando el poder. Hasta que en Konoha, los 4, los estimados ancianos y el Hokage eran intocables. Esos 4 no eran los más fuertes, pero reinaban por más tiempo. Había razones obvias para ello. La debilidad era, en cierto modo, también una fortaleza. Te hace más cauteloso que nunca y capaz de predecir numerosos pasos a seguir. El sistema era lo suficientemente bueno para él. No era un acaparador de poder natural. De modo que el villaje funcionaba sin problemas. Y si no es él quien no es responsable de tomar decisiones sensatas, tanto mejor. Este es el estado de Konoha bajo el tercero. El tercero no era un jefe malvado, en realidad es un santo si se le compara con nuestro amado emperador. La guerra era inevitable en el mundo de Shinobi. Después de todo, la aldea Shinobi trabajaba para los Daimyo y la Tierra del Fuego. Nunca fue un problema de querer la paz o no, pero el problema es que, desde el principio hasta el final, la cuestión de la guerra y la paz no estuvo en manos de los Kage. Tómelo así, si un Kage quiere declarar la guerra, puede hacerlo solo. Pero en caso de que el Daimyo intervenga y pague los preparativos de guerra de la aldea. La mayoría de las veces, el pueblo encabezará sus palabras. En realidad, hay una historia de Kage creando conflictos con países donde sus Daimo mantenían sus intereses, solo para obtener un día de pago. Y al revés. Si un país declara la guerra a otro, los Kage deben responder a su llamado. O serán duras sanciones económicas al pueblo. Imagínese que toda la nobleza de la Tierra del Fuego es la que subcontrata las misiones no solo de toda la población de la Tierra del Fuego, sino también las de algunos países vecinos sin aldeas a la hoja. Sin estas misiones, ¿cómo podrían vivir los shinobi? ¿Cómo podrían esforzarse? En realidad, solo los clanes más grandes han acumulado alguna riqueza.
E incluso si quisieran saquear otros países, ¿cómo podrían hacerlo sin fondos de guerra? Zabuza tenía razón cuando dijo: los shinobi son solo herramientas. La influencia que la población tenía sobre los shinobi era extrema. De esta manera, no hubo una sola guerra mundial shinobi que no fuera iniciada por la primera de los daimyo.